Hola, soy el fanfix, solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 141. ¿Qué pasa? Preguntó Luke, mirando a Wednesday. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre los pensamientos que leíste al Gorgo Atlas antes de que muriera? Preguntó Wednesday, mirándolo fijamente con sus ojos oscuros. Sí, que querían robar el libro demoníaco de Crackstone. Por eso montaron un ataque a gran escala y querían continuar con el ritual, respondió Luke, asintiendo y mirando también a Wednesday. Para una persona normal, su mirada fija podría resultar incómoda, pero a Luke le gustaba. Exacto. El libro demoníaco, dijo Wednesday, entrecerrando ligeramente los ojos. Luke sabía a dónde iba a parar la conversación. Tú. Dijo Luke, dejando la pregunta sin terminar, dejándola flotando en el silencio de la sala subterránea. ¿Qué sabes de los demonios? Preguntó Wednesday, sin responder a la insinuación de Luke. Veamos, dijo Luke mientras apoyaba la cabeza en el regazo de Wednesday. Estaba cansado después de esquivar tantas flechas y sufrir varios cortes. A Wednesday no le importaba que él descansara la cabeza en su regazo, y continuó observándolo, con la misma expresión impasible. Son seres malévolos que solo quieren causar destrucción en nuestro mundo. Existen en otro plano o dimensión, que los marginados llaman el inframundo. A través de pactos con los humanos, ya sean marginados o normales, pueden obtener almas. Esa es una forma. A cambio, aumentan la fuerza del contratante, le conceden nuevos poderes o le prolongan la vida. Pero el contrato no tiene límite de tiempo y no es justo. La persona que hace el pacto debe matar gente para proporcionar al demonio almas, explicó Luke, resumiendo lo que Edgar le había contado la primera vez que supo de los demonios. ¿Qué más? Preguntó Wednesday, acariciando suavemente la frente de Luke con la mano. No parecía sorprendida por esta información. Después de matar a Atlas, Sabrina y Sebastián, Luke había adquirido más conocimiento sobre estos seres. Edgar le había dado información más detallada sobre los demonios, sin ser tan vago. Fue una larga conversación, pero Luke aprendió mucho sobre estos seres, y la situación no parecía muy prometedora para los humanos, tanto los normales como los marginados. No todos los demonios pueden hacer pactos. Hay 3 grupos de demonios: demonios menores, demonios intermedios y demonios mayores. Solo los intermedios y los mayores tienen la inteligencia necesaria para hacer tratos con los humanos, comenzó Luke, contándole a Wednesday todo lo que sabía sobre los demonios. Los demonios menores son seres primitivos que vagan entre el plano conocido como el inframundo y el reino terrenal, donde viven los normales y los marginados. Estos demonios tienen un único propósito: devorar almas para saciar su hambre insaciable. Son criaturas sin mente que solo existen para buscar almas que consumir. Si devoran suficientes almas, los demonios menores pueden evolucionar a demonios intermedios. Los demonios intermedios son más poderosos y poseen una inteligencia equivalente a la de los humanos, lo que los hace mucho más peligrosos. Con este nivel de razonamiento, pueden manipular y seducir a los humanos mediante pactos, obligando a sus víctimas a obtener almas para ellos. Sin embargo, su insaciable hambre de almas sigue siendo su principal motivación, y si no se alimentan regularmente, vuelven a convertirse en demonios menores, perdiendo tanto su poder como su inteligencia. Sabiendo que los marginados podrían rechazar sus pactos si son mentalmente fuertes, y que esto podría delatarlos, los demonios prefieren evitar a este tipo de personas. En su lugar, buscan víctimas mentalmente débiles, como marginados o personas normales con traumas que son fáciles de manipular. Aunque esto les proporciona menos almas en comparación con lo que necesitan para evolucionar o mantener su poder, les obliga a cazar en el reino terrenal para evitar involucionarse. Si tienen suerte, pueden encontrar un contratista poderoso pero inestable al que puedan controlar para obtener almas más valiosas. Por último, están los demonios mayores. Solo se conoce la existencia de 6 de estos seres en América. Este conocimiento proviene de los 6 libros demoníacos. Uno de estos 6 libros es el que utilizó Crackstone, el libro de Soiga, que supuestamente descansa en su ataúd junto a él, y que Atlas intentó llevar a Elliot. A diferencia de los demonios menores e intermedios, estos 6 demonios mayores no han sido vistos en el mundo humano durante cientos de años. No necesitan exponerse al mundo humano para obtener almas. Utilizan los libros para reunir almas desde lejos. Dado que estos seres no se ven en el mundo humano, nadie sabe si pueden involucionarse.
Para Edgar, es probable que ya no tengan esa desventaja. Tampoco se sabe si pueden continuar evolucionando. El objetivo del Departamento de Exterminio de Demonios es eliminar a los demonios menores e intermedios antes de que evolucionen y se conviertan en una amenaza aún mayor. No quieren que haya un séptimo libro. Tampoco se sabe exactamente cuántas almas necesita un demonio intermedio para evolucionar, pero es mejor no averiguarlo. La principal ventaja de todos los demonios es que pueden viajar entre el inframundo y el mundo humano. Esto pone a los marginados en un aprieto, ya que no pueden viajar al inframundo para erradicarlos. Afortunadamente para los marginados, los demonios no son muy numerosos. De hecho, son incluso menos comunes que los propios marginados, que ya son una minoría en comparación con los normies. Esta diferencia numérica evita que la amenaza sea realmente devastadora por ahora, pero los marginados viven con la constante preocupación de saber que 6 demonios superiores vigilan el plano humano desde las sombras, codiciando las almas de sus habitantes y esperando el momento adecuado para actuar. «Sabes más de lo que pensaba», dijo Wednesday, con un tono de sorpresa. No esperaba que Luke supiera tanto y con tanto detalle. Los Poe se enfrentan a una familia que hace tratos con estos seres. «Es natural que tenga mis fuentes», dijo Luke con una leve sonrisa. «Me sorprende más que no te sorprenda toda esta información. Parece que ya lo sabías», añadió Luke. «Es natural que lo sepa todo. Mi padre trabaja en el Departamento de Exterminio de Demonios. Lo aprendí todo colándome en su estudio», dijo Wednesday, recordando las noches en que se había colado en la oficina de su padre en la mansión. «¿Gómez pertenece al Departamento de Exterminio de Demonios?», pensó Luke, sorprendido. No era tan descabellado pensar que Gómez pudiera trabajar en ese departamento, pero era extraño imaginarlo haciendo ese tipo de trabajo. ¿Ocupa un puesto importante?, preguntó Luke, curioso. «No lo sé. Solo me infiltré y eché un vistazo a su estudio personal aquí. Su seguridad deja mucho que desear», respondió Wednesday. «¿Por qué los demonios son un tema tan tabú entre los marginados?», preguntó Luke. Edgar siempre se tomaba su tiempo para contarle a Luke toda la historia sobre los demonios, y Luke sabía que aún no le había contado todo lo que sabía. Por otro lado, la mayoría de los marginados saben muy poco sobre los demonios. Los que conocen la existencia de estos seres son las 66 familias que pertenecen al Consejo. Hay marginados como Gia y otros que Luke ha conocido que no tienen ni idea de la verdadera naturaleza de Crackstone ni de la existencia de los demonios. No entendía por qué había tanto secretismo en torno al tema. Sería mucho mejor que la gente supiera más sobre estos seres. «No lo sé. Quizá sea para evitar que los idiotas busquen a estos seres para aumentar sus poderes por motivos egoístas», dijo Wednesday. «Podría llevar a que más gente quisiera hacer pactos demoníacos o crear cultos para adorar a estos seres, especialmente a los demonios más poderosos». «Supongo», respondió Luke. «Entonces, ¿qué quieres hacer exactamente con el libro demoníaco de Crackstone?», preguntó, volviendo al tema original de la conversación. «Recuperarlo, por supuesto. ¿Qué si no?», dijo Wednesday, sin cambiar de expresión al oírlo. «Esta chica», pensó Luke, sabiendo ya que diría eso. «Es un libro de un demonio superior. Es muy peligroso. ¿Por qué lo quieres?», preguntó Luke. El simple hecho de ser uno de los 6 libros demoníacos principales bastaría para movilizar a todo el Departamento de Exterminio de Demonios. Para estudiarlo. Necesitamos aprender más sobre estos demonios superiores. Se esconden en sus guaridas. Debe haber una forma de sacarlos de allí y cazarlos», dijo Wednesday, entrecerrando los ojos. «Además, podemos aprender más sobre los poderes demoníacos. Es esencial para enfrentarnos a los Spellman. Es posible que ellos también posean uno de los 6 libros demoníacos principales», añadió, y Luke no pudo negar que tenía razón. Tienes razón, pero será peligroso. Tenemos que revivir a Crackstone y, para ello, debemos hacer lo que intentaron Marilyn, Atlas y los demás», dijo Luke con aire pensativo. «Lo más peligroso sería luchar contra Crackstone. Tendrían que matarlo y robar el libro, ya que no hay otra forma de entrar en el ataúd, que está sellado con un candado de sangre. No pueden coger el libro sin revivir al demonio Normie. En el pasado, Luke habría estado seguro de enfrentarse a Crackstone, ya que Edgar había dicho que podía derrotarlo con sus 3 auras, y tener a Wednesday como compañero haría la lucha más fácil. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando él y Edgar se enteraron de que Crackstone poseía uno de los 6 libros demoníacos principales.
Su fuerza podría ser mucho mayor de lo que habían pensado inicialmente. Edgar le había dicho a Luke que tendría que estar en el nivel 4 del aura amarilla para enfrentarse a Crackstone, es decir, con unas 10 toneladas de poder telequinético. Aunque antes no había alcanzado ese nivel, podría haberlo conseguido con sus otras 2 auras. Pero ahora la situación era diferente, ya que el poder de Crackstone podría ser mucho mayor si había hecho un pacto con un demonio más poderoso. ¿Me ayudarás o no? No voy a dejar que el libro se quede ahí, dejando que la única forma de recuperarlo sea usando la sangre de un miembro de la familia, dijo Wednesday en respuesta al silencio de Luke. Los Speckman sabían que el libro estaba allí, así que no se quedarían de brazos cruzados. Lo más probable era que intentaran robarlo de nuevo en el futuro, y para ello necesitarían la sangre de un Adams. Podrían atacar a su hermano menor, a miembros más lejanos de la familia Adams o incluso a ella misma de nuevo. Mi fuerza ha aumentado mucho desde entonces. Junto con Wednesday, deberíamos ser capaces de derrotarlo, aunque sea más fuerte, pensó Luke, llegando rápidamente a una conclusión. Está bien, te ayudaré. Matemos a ese bastardo de una vez por todas y recuperemos ese libro demoníaco, dijo Luke, notando una leve sonrisa en el rostro de Wednesday, aunque desapareció casi de inmediato. Para eso, necesitaremos partes mutiladas de cuerpos para el ritual que abre el ataúd de sangre, respondió Wednesday, imperturbable. Genial, así que ahora nos convertimos en asesinos en serie como Marilyn, respondió Luke con una sonrisa burlona. No caeremos tan bajo. Conseguiremos las partes mutiladas de los criminales. Nueva York tiene una alta tasa de criminalidad. Matar a unos cuantos cabrones será un favor para la gente normal, dijo Wednesday, sin una pizca de duda en su voz. Los marginados tenían un lema que se tomaban muy en serio. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien los atacaba mortalmente, tenían derecho a cortarle un brazo, una pierna o incluso arrancarle el corazón. Me gusta más así. Seremos como vigilantes, aunque será demasiado fácil, dijo Luke, sonriendo mientras imaginaba merodear por las oscuras calles de Nueva York, enfrentándose a criminales. Luke y Wednesday podían matar a un normal sin que nadie se diera cuenta, dadas todas las habilidades que tenían. A diferencia de los IDE, no eran bestias fuera de control, y sus habilidades eran ideales para matar sin ser detectados. Hagámoslo más emocionante. No usemos nuestras auras. Así, la emoción de matar será real, sugirió Wednesday. Luke arqueó una ceja. Suena bien, pero, ¿no es un poco arriesgado?, preguntó, aunque su entusiasmo creció ante la sugerencia de Wednesday. Lo es, respondió Wednesday sin dudar. Pero el peligro real es lo que hace emocionante la caza, añadió, sintiendo cómo crecía su emoción al pensar en dar caza a un asqueroso criminal con sus propias manos, sin usar sus auras, lo que hacía que el reto fuera aún mayor. Hagámoslo, dijo Luke emocionado. La idea de tomarse la justicia por su mano siempre se le había pasado por la cabeza, probablemente por leer demasiados cómics. Podríamos incluso usar nombres diferentes, apodos y disfraces, si es posible, divagó Luke, perdiéndose en su propia fantasía. Wednesday lo miró con una ceja levantada, sin seguir el hilo de sus pensamientos. Hacía un momento, estaban de acuerdo en matar a los criminales a sangre fría, pero ahora ya no. No sé de qué estás hablando, y no voy a ponerme un disfraz ridículo para matar a un criminal. Tenemos que conseguir ese libro demoníaco antes de irnos a Ohio. Tenemos que darnos prisa, dijo Wednesday. Claro, dijo Luke, volviendo a la realidad. ¿Tienes el libro de las sombras? Lo necesitaremos. Lo guarda mi madre. Es un poco difícil acceder a su estudio, pero no es nada que no pueda manejar. Lo robaremos cuando mis padres salgan a su cita nocturna al cementerio, dijo miércoles, y Luke asintió. Todos los martes, Gómez y Morticia tenían una cita nocturna en el cementerio de los Adams que duraba toda la noche. Capítulo 142. Una vez discutido todo, ambos se levantaron y se dirigieron hacia la salida de la cámara subterránea. Subieron una escalera tenuemente iluminada hasta llegar a una puerta metálica. Podré practicar mi aura azul con esos criminales, pensó Luke, mientras Wednesday extendía la mano y agarraba el pomo de la puerta. Gómez le había dicho a Luke que estaba desperdiciando su aura azul en el combate y que podía sacarle más partido. Sin embargo, entrenar el aura azul no es fácil. Necesita un conejillo de indias o alguien dispuesto a dejarle manipular su mente, y nadie quiere eso. Por ejemplo, la mejor manera de mejorar su capacidad para leer la mente es, naturalmente, leyendo mentes.
Podría montar una caseta de adivino en Nueva York, pensó Luke, con una nueva idea surgiendo en su mente. De esa manera, podría practicar la lectura de mentes con los clientes que se acercaran, tratando de navegar por sus recuerdos mientras hacía contacto visual y los sorprendía. Podría ganar un poco de dinero mientras perfeccionaba su habilidad para leer mentes. Mientras pensaba en ello, Wednesday abrió la puerta y una fuerte ráfaga de viento entró por el umbral. Un mecanismo se puso en marcha con un ruido sordo y un hacha gigante salió disparada de la pared opuesta, cortando el aire a una velocidad aterradora. Con una agilidad sobrehumana, Wednesday se lanzó a un lado en el último segundo. El hacha pasó silbando a su lado y se clavó con un estruendo en la pared, justo encima de la puerta. Esa maldita niña no se rinde, ¿eh? Pensó Luke, mirando el hacha clavada en la pared, a solo unos centímetros de él. Si hubiera sido el primero en entrar, habría tenido que esquivar ese golpe mortal. Para Luke era obvio quién estaba detrás de este último intento de asesinato: Pugsley. Desde que habían llegado a la mansión Adams, el chico de mirada maliciosa y expresión impasible había intentado acabar con él más veces de las que podía contar. De hecho, había sufrido más intentos de asesinato que días había pasado en la mansión. Lo peor era que el chico era muy hábil colocando trampas y, como se trataba de trampas y no de ataques directos, el haki de observación de Luke no funcionaba con ellas. Por eso estaba poniendo especial énfasis en mejorar sus reflejos sobrehumanos. Necesitaba ser capaz de reaccionar, ya fuera deteniendo una trampa en pleno vuelo con su telequinesis o esquivándola si no era demasiado rápida. Es obra de tu adorable hermano. Te lo dije, deberías ponerle unos límites. Te mereces el fuego cruzado, dijo Luke mientras se acercaba a Wednesday, que estaba agachada, mirando algo en su mano. Luke se había quejado a Wednesday de Pugsley, pero ella lo había descartado, diciendo que solo era un juego normal, uno al que ella y Pugsley jugaban desde que eran niños, y ambos seguían vivos. Quejarse a Gómez y Morticia también había sido inútil, ya que ellos también lo veían como un juego inofensivo. Wednesday permaneció en silencio, estudiando su pálida palma. En ella había un pequeño colgante de cuervo roto. Cuando se había apartado, la hoja del hacha había conseguido rozar su collar, rompiéndolo. El collar que le regalé, pensó Luke mientras se acercaba a Wednesday, fijándose en el cuervo partido por la mitad que tenía en la mano. Los fríos ojos de Wednesday dejaron de examinar el collar roto y se volvieron hacia el oscuro pasillo por donde había aparecido el hacha. Pugsley, murmuró, y su gélida voz resonó en el aire. De repente, un ruido sordo, como si alguien tropezara, resonó en el pasillo, seguido de un crujido que rompió el silencio. Sonaba como si el pequeño mocoso hubiera tropezado por el miedo. Entonces empezaron a oír pasos apresurados que se alejaban, huyendo lo más lejos posible. En un instante, Wednesday desapareció entre sus propias sombras. ¿Por qué siento lástima por él?, murmuró Luke, sacudiendo la cabeza. Luke se quedó quieto, mirando el oscuro pasillo. Tras un minuto de silencio, se oyó un grito. Habían atrapado a la rata. Espero que después de esto deje de molestarme, si es que sobrevive, pensó Luke, empezando a caminar hacia su habitación. No entendía cómo Pugsley tenía matones y necesitaba que Wednesday lo defendiera. Quizás en la escuela era más tímido y no tan atrevido como en casa, donde no tenía miedo de tender trampas para matar a sus invitados. 5 días después, llegó el martes, el día en que Gómez y Morticia tenían su cita semanal a altas horas de la noche en el cementerio. Luke estaba en su habitación, con numerosas velas encendidas para tener una iluminación decente. Sobre el viejo escritorio de madera tenía su MacBook y escribía sin parar. Ya había decidido cuál sería su próximo libro, el tercero de su carrera como autor. Con los 2 primeros había ganado mucho dinero. Con la adaptación cinematográfica de Carrie y el éxito de Salem's Lot, el patrimonio neto de Luke había superado los $2 millones, después de impuestos. Su agente, Josh, se había emocionado cuando Luke le dijo que estaba escribiendo un nuevo libro y que probablemente lo terminaría antes de que acabaran las vacaciones. Luke se lo estaba tomando con calma, enviando a Josh secciones que no eran del todo perfectas para que él le ayudara a pulirlas, ya que resultaría extraño terminar un libro de cientos de páginas tan rápido y que no tuviera ningún fallo. Tenía que mantener la credibilidad y que sus habilidades como escritor parecieran auténticas. No era demasiado difícil. Por ahora está bien, pensó Luke, dejando de escribir. Miró la hora. Eran casi las 3 de la madrugada. Se acercaba la hora de colarse en el estudio de Morticia. Se recostó en la silla y miró al techo. Ya habían pasado 15 días desde que llegó a la mansión Adams.
Para su sorpresa, se sentía muy cómodo. Su relación con Wednesday también había mejorado, contrariamente a lo que esperaba. Como ambos eran muy solitarios, había pensado que Wednesday se sentiría invadida con él viviendo en su casa, pero no era así. En cuanto al viaje a Hoyo, Luke no había podido pensar en ninguna forma de llegar allí sin ser detectado una vez que estuvieran en Shadyside y Sunnivale. Si Natasha, una metamorfosa, había sido descubierta por el clan Kairia, era probable que él también fuera descubierto, a pesar de sus esfuerzos por permanecer oculto. Así que tuvo que aceptar la idea de Natasha de crear identidades falsas para los tres, en las que él cambiaría de sexo, ya que era famoso y podía ser reconocido por la calle. El problema era que tendrían que quedarse varios días en Sunnivale y Shadyside, ya que necesitaban explorar a fondo ambas ciudades en busca de las pistas que sus padres habían escondido. Una apariencia diferente les ayudaría a moverse por ambas ciudades sin tener que esconderse constantemente. En cuanto a sus padres, que habían dejado al azar la supervivencia de él y Natasha, Luke intentaba no darle vueltas al asunto. No podía hacer nada para cambiar el pasado ni las decisiones que habían tomado. No podía negar que se sentía decepcionado y triste, pero la vida seguía. No todo había sido malo después de enterarse de esto. Desde aquella noche en que Wednesday lo había abrazado para que pudiera dormir, ella había empezado a tratarlo con mucho más cariño, a su manera. Sus gestos eran sutiles, pero había un cariño genuino en cómo lo miraba, en cómo se aseguraba de que no se sintiera solo en ciertos momentos. ¿Puede la vulnerabilidad resultar atractiva para una mujer?, pensó Luke, recostándose en su silla con la mirada perdida, esperando a que llegara la hora de comenzar la misión. Un par de suaves golpes en la puerta lo devolvieron a la realidad. Adelante, dijo Luke, incorporándose en la silla. La puerta se abrió con un chirrido y Wednesday entró con paso tranquilo. En 5 minutos será la hora. Tenemos que dirigirnos a la torre norte. En lo más alto está el estudio de mi madre, dijo Wednesday mientras se acercaba a la silla de Luke y se sentaba en su regazo. Luke se estremeció ligeramente al sentir a Wednesday sobre sus piernas. No era la primera vez que lo hacía, pero él seguía poniéndose nervioso y tenía que controlarse para que no se le notara en la cara. ¿Sí? ¿Qué tipo de seguridad tiene la habitación? No quiero morir por curiosear, preguntó Luke. No te preocupes. No es la primera vez que me cuelo. Será fácil. Solo tienes que decirme con tus habilidades dónde están las trampas, ya que cambian de sitio cada día, que es lo más molesto. Nunca sabes por dónde te van a salir, pero ahora no tendremos ese problema, respondió Wednesday con su tono monótono habitual, desviando la mirada hacia la pantalla del MacBook de Luke. ¿Un libro nuevo?, preguntó, al fijarse en las líneas de texto que formaban la estructura típica de una novela. Sí, es algo que se me ocurrió después de pasar estos días aquí en la mansión. Un libro en el que un tipo normal empieza a perder la cabeza poco a poco. Aunque, en lugar de una mansión, pensé que sería más interesante ambientarlo en un hotel. Mi protagonista acepta un trabajo como conserje y se va allí con su familia, respondió Luke, manteniendo una expresión impasible, ya que no era una idea del todo nueva. Interesante. Espacios liminales. Aislamiento físico y psicológico, dijo Wednesday, apoyando una mano en la barbilla. La idea de una caída en la locura en un hotel vacío, aunque no del todo, ya que empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, le parecía muy atractiva. Sí, es solo una idea. Aún no hay nada concreto, dijo Luke, restándole importancia. Sabía que Wednesday se tomaba muy en serio la escritura y que todavía estaba trabajando en su primera novela. Él ya tenía 2 novelas exitosas, pero las ideas eran esencialmente robadas. Se sentía incómodo al respecto, especialmente porque ella se había esforzado mucho y ya había enfrentado el rechazo de un editor, quien recibió un hermoso regalo por rechazar su trabajo. ¿Nada concreto? Has avanzado mucho. No te subestimes, dijo Wednesday, levantando una ceja con esa mirada inquisitiva que siempre parecía estar analizándolo. Luke exhaló, tratando de mantener una apariencia tranquila mientras suspiraba por dentro. Sí, gracias. ¿Puedo leerlo más detenidamente más tarde?, preguntó Wednesday, en un tono neutral que delataba su interés. Quizás podría ayudarme con mi propia novela, añadió sin rodeos. Luke se sorprendió un poco por esto. Wednesday era extremadamente crítica, incluso despiadada, con la mayoría de lo que leía. Sabía que le habían gustado sus trabajos anteriores, aunque nunca los elogiaba abiertamente. Pero la ausencia de críticas era suficiente para saber que tenía una opinión favorable.
Claro, si te ayuda con tu novela, léelo cuando quieras, asintió Luke. Pero a cambio, tienes que dejarme leer tu novela, añadió. No está terminada. Tengo que cambiar muchas partes y detalles, según varios editores, es demasiado sangrienta, explícita y que toca temas muy delicados, respondió Wednesday con un toque de disgusto. Los constantes rechazos la habían dejado frustrada y, aunque odiaba admitirlo, no tenía más remedio que tener en cuenta los comentarios. Esta tampoco está terminada, dijo Luke, y Wednesday no pudo rebatir esa lógica. Está bien. Vamos a mi habitación. Tengo una copia del primer manuscrito que envié, sin ninguno de los cambios que sugirieron los editores. Seguro que te gustará, dijo Wednesday, levantándose del regazo de Luke y caminando hacia la puerta. Luke la siguió, con la curiosidad creciendo a cada paso. Cómo de sangrienta, explícita y perturbadora tenía que ser la novela de Wednesday para que los editores la rechazaran. Capítulo 143. Luke entró en la habitación de Wednesday. El espacio era similar en tamaño al de las otras habitaciones de la mansión, pero su pulcritud y orden meticuloso lo hacían destacar. La cama con dosel dominaba el centro, construida con madera negra y tallada con intrincados detalles. Tenía un dosel de terciopelo negro, que estaba retirado para revelar sábanas de color negro carbón adornadas con calaveras blancas bordadas. Las paredes eran de un tono gris oscuro y del techo colgaba una lámpara de araña de hierro, iluminada por velas que bañaban la habitación con una luz cálida. Si tuviera una lámpara de araña tan grande, tendría mejor iluminación, dijo Luke, mirándola con envidia. Tenía que encender docenas de velas para conseguir una iluminación decente. Te quejas demasiado de la iluminación para ser un clarividente, comentó Wednesday, acercándose a un antiguo escritorio de madera. ¿Qué le voy a hacer? Me gusta más la electricidad que las velas, respondió Luke encogiéndose de hombros. Aunque le gustaba quedarse despierto hasta tarde, siempre prefería hacerlo con la comodidad de la tecnología moderna. Al principio, cargar su teléfono y su MacBook había sido todo un reto en esta mansión sin electricidad. Al final, compró una estación de energía que se recarga con energía solar. Le costó más de $7.000, pero valía cada centavo. Con eso que has comprado puedes encender docenas de luces eléctricas. Solo tienes que enchufarlas y dejar de quejarte, dijo Wednesday, abriendo uno de los cajones del escritorio. Sería un crimen estético. Toda esta decoración gótica perdería su esencia con bombillas LED, respondió Luke, cruzando los brazos. Wednesday esbozó una sonrisa sarcástica, sin levantar la vista del cajón. Claro, porque tu consola de videojuegos, tu enorme televisor, tu ordenador de última generación y ese teléfono del que nunca te separas están totalmente en sintonía con el ambiente lúgubre, ¿verdad? Dijo con tono burlón. Eso es diferente. Son necesidades modernas que tú no entenderías, dijo Luke, riéndose. Lo que necesitas es aceptar que eres adicto a la tecnología. Solo te va a quemar el cerebro, respondió Wednesday, sacando un manuscrito de muchas páginas del cajón más profundo. Deja de criticarme, dijo Luke. Deja de quejarte, replicó Wednesday, dándose la vuelta y entregándole el manuscrito. Vaya, son muchas páginas para una primera novela, comentó Luke, hojeándolo. 616 páginas, respondió Wednesday. Luke cerró el manuscrito y se fijó en el collar de cuervo roto de Wednesday, el que él le había regalado, que estaba sobre el escritorio. ¿No lo has podido arreglar?, preguntó Luke. Desde aquel día, Pugsley había dejado de tenderle trampas mortales para matarlo. Durante el almuerzo, parecía más pálido de lo habitual y su expresión habitual de pez muerto era aún más pronunciada. No. Si pego las dos piezas, quedarán desalineadas. Quedaría, imperfecto, respondió Wednesday con una calma que cualquiera podría confundir con indiferencia, pero él lo notó. Una leve sombra en sus ojos, algo que solo alguien que la conocía bien podía percibir. Luke se quedó en silencio durante unos segundos, observando cómo los dedos de Wednesday tocaban el collar roto. Algo no encajaba con su indiferencia habitual. Espera aquí, dijo Luke, quitándole el collar de las manos. Wednesday lo miró con una ceja levantada. ¿Y qué piensas hacer? ¿Arreglarlo con un hechizo? Luke solo le dedicó una media sonrisa antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Con su telequinesis, abrió la puerta. Al cabo de un rato, regresó. En las manos llevaba dos collares, cada uno con la mitad del cuervo. Sin decirle una palabra, se acercó a Wednesday y le tendió uno de los collares. Uno para ti y otro para mí, dijo, extendiéndole la mitad del cuervo. Wednesday lo miró durante un momento, con sus ojos oscuros fijos en el collar y luego en él.
Aunque su expresión permaneció casi impasible, Luke notó un brillo diferente en sus ojos oscuros. No está mal, comentó Wednesday mientras se ponía el collar. Luke también se puso la otra mitad. Después, se dirigieron hacia la torre donde se encontraba el estudio de Morticia. Tras unos minutos caminando por pasillos oscuros y dando varias vueltas, comenzaron a subir una escalera de caracol. De vez en cuando, había una antorcha encendida incrustada en las duras paredes de piedra. La escalera terminó y dieron unos pasos más hasta que se detuvieron frente a una enorme puerta. Wednesday sacó 2 pequeños papeles planos de su manga. Se agachó frente a la puerta, donde un pequeño hueco entre la madera y el suelo permitía que pasara una ligera corriente de aire. Deslizó los papeles por la abertura, empujándolos suavemente hacia el otro lado. Luego se enderezó y miró a Luke. Entraremos con tus Shambles. Cuando lo hagamos, como no atravesaremos la puerta, nos detectarán como intrusos y se activarán las trampas. ¿Dónde están?, preguntó Wednesday. Justo en la primera baldosa, donde dejaste los papeles, saldrán púas. Después, se dispararán flechas desde las paredes frontales y laterales, respondió Luke, que ya había ampliado su dominio sobre la habitación. Había pequeños agujeros ocultos a plena vista en las paredes del estudio, de donde saldrían las flechas, similares al mecanismo de la cámara subterránea. Del mismo modo, saldrían púas disparadas desde el suelo, con el objetivo de empalarlos. Las flechas serán fáciles de bloquear. No van muy rápido. El único problema son las púas, ya que apareceremos justo encima de ellas, dijo Wednesday, haciendo una pausa y mirándolo con calma. Pero con tu habilidad para volar, será sencillo. Te lo dejo todo a ti. Antes de que Luke pudiera añadir nada al plan, sintió los fríos y pálidos brazos de Wednesday deslizarse alrededor de su cuello, sujetándolo. Usar Shambles es más fácil cuando ambas personas están muy juntas. Supongo que tendré que hacer todo el trabajo, dijo Luke con una media sonrisa, extendiendo la mano y colocando los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron y reaparecieron al otro lado. Los papeles habían desaparecido, habían intercambiado sus posiciones con ellos. A pesar de la barrera física de la puerta y las paredes, Luke fue capaz de sortearlas expandiendo su dominio, utilizando su sentido clarividente, que le daba un control preciso sobre el espacio. Esto, combinado con su telequinesis, le permitió intercambiar instantáneamente su lugar con los papeles al otro lado, moviéndose sin esfuerzo a través de las barreras físicas. En el instante en que los pies de Luke tocaron las baldosas de la habitación, se elevó, alejándose del suelo. Solo unos segundos después, 3 púas metálicas relucientes se dispararon desde el suelo a gran velocidad. Las púas medían casi 1 metro de altura, pero Luke ya se había elevado, esquivándolas. Sin embargo, eso no fue todo. Docenas de flechas se lanzaron a una velocidad increíble desde las paredes. Con sus reflejos recientemente mejorados y bien entrenados, Luke reaccionó a tiempo. Usando su telequinesis, detuvo todas las flechas, que flotaban a su alrededor y a Wednesday, que mantenía su expresión estoica. Con un simple gesto de asentimiento, Luke dejó caer las flechas al suelo y aterrizó suavemente junto a Wednesday, que soltó su agarre. Bonito lugar, comentó Luke, echando un vistazo al estudio de su suegra. Después de pasar estos días con la familia Adams, ya no le parecía extraño que una habitación tuviera trampas letales capaces de acabar con la vida de una persona. En la pared central había un gran escritorio con una silla majestuosa detrás y una ventana enorme cubierta por cortinas de color rojo sangre. Filas de estanterías llenas de libros, frascos y otros objetos cubrían las paredes laterales. ¿Tu madre no apaga las velas cuando se va?, preguntó Luke con curiosidad, siguiendo a Wednesday. Todas las velas de la lámpara que iluminaba la habitación estaban encendidas. Es ineficiente. Este no es un lugar para dormir. Es mejor que las velas permanezcan encendidas. Sería molesto encenderlas y apagarlas todos los días, respondió Wednesday mientras comenzaba a buscar el libro en las estanterías. Velas mágicas, clásico, pensó Luke, uniéndose a la búsqueda. Después de unos minutos, encontraron el libro de las sombras escrito por Woody Adams. El libro tenía una cubierta de cuero oscuro y envejecido con un pentagrama grabado. El lomo estaba reforzado con tiras de metal antiguo y, a simple vista, se veía que superaba fácilmente las 1000 páginas. Por fin te tengo en mis manos, murmuró Wednesday, tocando el lomo del libro. Por fin podría leer el famoso libro que había escrito su antepasada, con quien incluso había tenido visiones y había hablado de forma críptica. Capítulo 144. ¿Lo cogemos?
Preguntó Luke, mirando el libro de God Adams con un toque de curiosidad. La brujería podía otorgar poderes muy útiles y aumentar la fuerza. Como Natasha, que había conseguido transformar su cuerpo en metales o armas, algo que un metamorfo natural no podía lograr. Además, el libro de God ya había sido probado por ella, una poderosa psíquica de su época, por lo que las posibilidades de que los rituales salieran mal eran muy bajas. No había necesidad de realizar investigaciones por ensayo y error, poniéndose constantemente en peligro. Todo el trabajo preliminar ya estaba hecho. No, por desgracia, mi madre no quiere que lea este libro. Solo leeremos el ritual de resurrección para entender exactamente cómo se hace y luego lo devolveremos, respondió Wednesday con el ceño fruncido. Su madre siempre la dejaba jugar con cosas peligrosas. Cuchillos, hachas enormes, espadas afiladas, insectos venenosos y mucho más, pero era muy estricta con el libro de brujería de God Adams. ¿Qué dirías si se enterara de que quieres robar uno de los 6 libros demoníacos? Preguntó Luke con una leve sonrisa. Me gustaría ver su expresión, dijo Wednesday, abriendo el libro y empezando a buscar el ritual de resurrección. El libro no tenía índice, por lo que les llevó bastante tiempo encontrar el ritual de nigromancia, que explicaba en detalle cómo revivir a los muertos. Luke hojeó el libro rápidamente, mientras Wednesday pasaba las páginas con calma. Cada vez que sus ojos se posaban en un párrafo, encontraba algo más inquietante que el anterior. Una sección detallaba pociones aterradoras, con ilustraciones grotescas que le hacían fruncir el ceño. Una de las más escalofriantes describía una poción que hacía crecer una araña gigante en la cabeza, sustituyendo el cabello. Las patas de la araña se enredaban en el cuero cabelludo y eran visibles incluso para ti. Lo más inquietante era que la araña estaba viva y se convertiría en parte de ti para siempre. Si alguien intentaba matarla, sentías un dolor insoportable, por lo que la única opción era vivir con ella. Otra sección detallaba venenos de acción lenta, diseñados no solo para matar, sino para prolongar el sufrimiento al máximo. Las víctimas morían entre gritos de agonía, con un dolor que se prolongaba durante días o incluso semanas. God Adams estaba definitivamente loca, pensó Luke con una mueca de disgusto, mientras sus ojos continuaban escaneando las grotescas fórmulas y rituales. Algunas de estas ideas eran tan macabras que incluso él, acostumbrado al cruel mundo de los marginados, se sentía un poco inquieto. Crackstone no se había equivocado al llamarla una bruja malvada. Podía entender por qué Morticia no quería que Wednesday leyera ese libro. Aunque tanto a la madre como a la hija les gustaba lo macabro y lo oscuro, no eran tan extremas en sus métodos. Morticia, aunque extraña y excéntrica, tenía un código ético claro. Muchas de las fórmulas de ese libro no solo eran retorcidas, sino que estaban diseñadas específicamente para causar un daño innecesario y cruel, sin otro propósito que el dolor y la destrucción. A Morticia le gustaba el misterio, la oscuridad y lo sobrenatural, pero no la crueldad sin sentido. No quería que su hija siguiera ese camino. A Wednesday no le perturbaron los rituales, las pociones y otras fórmulas grotescas del libro. De hecho, sus ojos parecían más interesados en algunas secciones que en otras. Entiendo por qué tu madre no quiere que tengas este libro, comentó Luke. Incluso a él le parecía demasiado espantoso, y eso que había convertido a un par de personas en montones de carne. Wednesday le miró de reojo sin dejar de explorar el libro. Quizá no entiendes la belleza de los límites, respondió en tono neutro. ¿Quién dice que los límites son buenos? Añadió, también en tono neutro. Los límites son solo cadenas que nos atan a lo mundano. Explorar lo prohibido es un arte. Luke decidió no decir nada. Finalmente, encontraron el ritual que buscaban. Léelo tú también. Tengo buena memoria, pero no quiero correr ningún riesgo. El más mínimo error y el ritual podría volverse en nuestra contra, dijo Wednesday, sabiendo que Luke tenía memoria fotográfica. En poco tiempo, Luke leyó el ritual de nigromancia, que ocupaba unas pocas páginas. A diferencia del ritual para resucitar muertos que habían utilizado los Spellman, este era mucho mejor. La persona resucitada conservaba la conciencia y la inteligencia, y sus partes del cuerpo no se desintegraban como los zombies que habían atacado Nevermore. Luke se preguntó cómo reaccionaría Goody si supiera que Crackstone iba a resucitar gracias a su ritual. Lo más probable era que ella hubiera creado este ritual antes de su batalla con el demonio Normie, como parte de su investigación personal. Pensando en ello, se dio cuenta de algo. La luna de sangre. El eclipse lunar. ¿Nos hemos olvidado de algo?, murmuró Luke, y Wednesday lo miró con una ceja levantada, sin entender su comentario.
El eclipse lunar, dijo Luke, mirando a Wednesday a los ojos. Ella entendió inmediatamente lo que quería decir. Marilyn quería revivir a Crackstone durante un eclipse lunar por una razón. Esa razón debía ser porque Crackstone solo podía resucitar durante un eclipse lunar. De lo contrario, podría haber elegido otra noche. Los Speckman no se habrían visto obligados a atacar Nevermore la noche del eclipse, cuando todo el mundo lo esperaba. Normalmente, cada año hay al menos 2 eclipses lunares y 2 eclipses solares, aunque puede haber hasta 3 eclipses lunares y 4 solares, dependiendo del año. Debería haber al menos un eclipse lunar más este año. ¿Cuándo? No lo sé, rompió el silencio Wednesday, con aire resignado. No podía creer que se le hubiera olvidado algo tan importante. Tranquila. Yo tengo la respuesta, dijo Luke, sacando su teléfono. Tras unos minutos de búsqueda, una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué? Dímelo, dijo Wednesday impaciente. El 15 de agosto será el segundo eclipse. También habrá un tercero a finales de año, respondió Luke. Qué bien. Casi 2 meses. Tiempo suficiente para recoger las partes desmembradas, dijo Wednesday, más tranquila. Si el eclipse hubiera sido en septiembre o más tarde, sus planes se habrían ido al traste. ¿Ves? Tener un teléfono es útil, señorita antitecnología, dijo Luke con una sonrisa burlona. Wednesday puso los ojos en blanco, pero esta vez no discutió. Después, volvieron a colocar el libro en su sitio y salieron del estudio por donde habían entrado. La misión había sido un éxito. ¿Quieres ver una película? Podemos ir a tu habitación o a la mía, sugirió Luke mientras caminaba por el pasillo, hombro con Wednesday. No puedo. Tengo que practicar con el violonchelo. Después me iré a la cama, respondió Wednesday tras unos segundos, durante los cuales pareció dudar, aunque Luke no se dio cuenta en los pasillos tenuemente iluminados. Misión fallida otra vez, pensó Luke, suspirando para sus adentros. Normalmente veían películas juntos, la mayoría de terror, sangrientas o con temas controvertidos, pero ahora Luke tenía otras intenciones. Luke quería llevar las cosas al siguiente nivel, pero no quería parecer desesperado. También sabía que Wednesday era alguien a quien le costaba el contacto físico. Algo tan íntimo sería difícil de conseguir rápidamente, así que no quería abrumarla. Podía esperar y ser paciente, pero necesitaba tantear el terreno de vez en cuando, ya que era difícil saber por su expresión inexpresiva y sin emociones si estaba lista para dar el siguiente paso. Wednesday llegó a la puerta de su habitación y le dio las buenas noches a Luke con un simple gesto de cabeza. Ni siquiera me da un beso de buenas noches, y aquí estoy yo deseando eso con ella, pensó Luke, sacudiendo la cabeza mientras se quedaba de pie frente a la puerta cerrada de Wednesday. Continuó hacia su propia habitación. Una vez allí, se puso la ropa de dormir y se dejó caer sobre la cama. Sus ojos se posaron en una vieja mesita de noche donde descansaba un collar, el collar en el que residía Edgar. Desde que llegaron a la mansión Adams, Edgar había dejado de aparecer y solo se comunicaba con Luke telepáticamente, por lo que su interacción con el fantasma charlatán había disminuido. Después de que Luke se enteró de la verdad sobre sus padres, comenzó a hablar menos con Edgar, ya que el fantasma sabía la verdad y nunca se la había contado. No podía negar que estaba algo molesto por ello. No era más que una pieza de ajedrez en la guerra entre los Speckman y los Poe. De hecho, él era la última pieza de los Poe, el último miembro de la familia que llevaba ese apellido. La familia caída, ¿debería intentar reconstruirla? Pensó Luke, mirando al techo, con la cabeza reposada sobre la almohada. La venganza era algo que en su día le había hecho ilusión, sobre todo cuando pensaba que sus padres se habían sacrificado para salvarlo. Pensar en ello había alimentado su deseo de aplastar a los Speckman. Pero ahora ese combustible se había agotado. Era cierto que los Speckman tenían sangre en las manos. Muchos miembros de la familia Poe habían muerto por su culpa. Pero Luke no había conocido a esos parientes, por lo que le resultaba difícil utilizar eso como combustible. Tampoco había conocido a sus padres, pero creía que se habían sacrificado por él, y eran sus padres. De todos modos, tengo que luchar, pensó Luke, apartando esos pensamientos de su mente. Los Speckman no dejarían de intentar matarlo, aunque él no quisiera continuar con la disputa. Además, ya sentía odio hacia ellos. Habían intentado matarlo varias veces. No podían coexistir. Sus pensamientos se desviaron hacia el ritual de resurrección creado por God y Adams. Específicamente, se necesitaban 2 piernas, 2 brazos, un torso, un corazón y un cerebro.
Cada parte debía proceder de personas diferentes, y todas ellas debían haber estado vivas antes de ser mutiladas. Tras la mutilación, la persona debía morir. De lo contrario, el ritual no funcionaría si se la mantenía con vida. El ritual debía realizarse durante un eclipse lunar, cuando la luna aparecía de color rojizo. Según el libro, era entonces cuando las energías ocultas alcanzaban su punto álgido. Luego estaba la preparación habitual. Dibujar un círculo con runas grabadas en el suelo y, en el centro del círculo, dibujar una estrella con símbolos específicos en cada punta. Parece que voy a convertirme en un maldito miembro de una secta que adora al diablo, pensó Luke con una leve mueca. Por suerte, Wednesday se encargaría de esa parte del ritual. Tenían casi 2 meses para reunir todas las partes mutiladas. En cuanto al viaje a Hoyo, él y Natasha habían decidido ir allí una vez que terminaran las vacaciones, para prepararse lo mejor posible. Natasha se encargaba de reunir los ingredientes necesarios para la poción de cambio de género que Luke utilizaría. Según Natasha, la poción no era permanente y solo duraba unas horas. Luke pasaría entonces un tiempo en una casa o infiltrado en los 2 pequeños pueblos. Natasha necesitaba preparar una gran cantidad de estas pociones y se estaba encargando de ello, además de crear identidades falsas para los 3 y otros preparativos para el viaje. Le dijo a Luke que se centrara en su entrenamiento, que ella estaba acostumbrada a este tipo de misiones y prefería encargarse sola de todo el tedioso trabajo de preparación. Pensando en estas cosas, Luke cerró los ojos y, en cuestión de minutos, cayó en un sueño profundo y reposado. Capítulo 145 Brownsville, 00:45 AM. En un callejón mal iluminado, se desarrollaba una escena muy común en este barrio a esas horas de la madrugada. «No es suficiente dinero, zorra», exclamó un hombre de aspecto criminal, abofeteando a una mujer de pelo largo y revuelto y expresión desesperada. La mujer, frágil y apenas capaz de mantenerse en pie, cayó al suelo por la fuerza del golpe. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró y miró al hombre. «Por favor, es todo lo que tengo», gritó desesperada, aferrándose a las piernas del hombre. «No me toques», gritó el hombre enfadado, dándole un puñetazo en la cara, tirándola hacia atrás y partiéndole el labio mientras la sacudía. «Somos traficantes de drogas, no una organización benéfica, zorra», añadió con una mirada de asco, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Ja, ja, está realmente desesperada», se rió uno de sus compañeros, que había estado observando toda la escena. «Dile que te la chupe, quizá cambies de opinión», bromeó otro de sus compañeros, un hombre alto que llevaba una camiseta negra sin mangas y tenía los brazos cubiertos de tatuajes. Mientras tanto, la mujer yacía sollozando en el suelo, con las manos apretadas contra la boca, de la que brotaba sangre. «Ni lo sueñes. Seguro que tiene los dientes podridos», respondió el hombre con una mueca de asco. «Además, no es ninguna broma, idiotas. Últimamente no vendemos mucho. Eso significa que esos otros cabrones nos están robando los clientes», añadió con el ceño fruncido. «TSK, TSK. ¿No respetas a las damas?», se oyó una voz desde un rincón oscuro, a pocos metros de donde se desarrollaba la escena. Los 3 hombres giraron la cabeza alarmados hacia la voz desconocida, viendo cómo una figura se acercaba a ellos. Sus expresiones se tornaron confusas al ver el aspecto del desconocido. Llevaba una chaqueta de cuero con capucha que le ocultaba la mayor parte del rostro, dejando solo visibles la boca y parte de la nariz. A la espalda llevaba un arco y un carcaj lleno de flechas. «¿No será un policía o algún cabrón peligroso?», pensó el hombre que había golpeado a la mujer, sintiéndose un poco más tranquilo al ver que no parecía ser la policía ni una banda rival. «¿Quién coño eres?», preguntó el hombre de la camiseta sin mangas, dando un paso adelante y sacando un cuchillo afilado del bolsillo mientras se acercaba al desconocido. «Soy la justicia», respondió la figura encapuchada con tono tranquilo. El hombre alto con camiseta sin mangas se detuvo en seco, incapaz de contener la risa. Sus 2 compañeros se unieron a él, riendo. «¿Qué, te crees que es esto, una película de Marvel o alguna mierda por el estilo?», preguntó el hombre con camiseta sin mangas, tratando de controlar la risa. Ahora estaba cerca de la figura encapuchada, pero ya no sentía que fuera una amenaza real. «PFFT, debe de ser un crío que pasa demasiado tiempo en internet», dijo el hombre que había golpeado a la mujer. «Esto es el mundo real, chico. Vete a casa con tu madre antes de que te hagan daño», añadió, con un tono cada vez más amenazador.
El hombre de camiseta, dispuesto a lanzar otra burla, no tuvo oportunidad de abrir la boca antes de que un puñetazo le golpeara en la cara, rompiéndole la nariz. Y eso no fue todo. Una lluvia de golpes cayó sobre él. Un puñetazo en el estómago, otro en la barbilla y otro más en la nariz. El dolor recorrió todos sus nervios y, antes de que se diera cuenta, estaba inconsciente en el suelo. Débil, murmuró la figura encapuchada, que no era otro que Luke, que trabajaba como justiciero. Se dio cuenta de que el hombre alto y musculoso había perdido el conocimiento con el segundo golpe. ¿Qué demonios?, pensó alarmado el hombre que había golpeado a la mujer. No podía creer que su compañero, de casi 2 metros de altura y más de 100 kilos, hubiera sido noqueado en segundos. Los dos hombres restantes intercambiaron miradas y, reconociendo el peligro, buscaron sus armas. Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar los gatillos, un silbido atravesó el aire. 2 flechas negras volaron y atravesaron sus muñecas, obligándolos a soltar los revólveres, que golpearon el suelo con un fuerte ruido metálico. Los criminales miraron sus muñecas sangrantes, el shock congelándoles la sangre en las venas. Antes de que pudieran siquiera procesar el dolor que les latía en las manos, un extraño y fuerte cordón negro salió disparado de la oscuridad y se enrolló alrededor del cuello del hombre que había golpeado a la mujer. Sintió la fría presión de la soga apretándose, dificultándole la respiración. ¿Qué demonios?, pensó, desconcertado por la sensación de asfixia que le oprimía la garganta. De entre las sombras surgió una figura femenina. Era Wednesday, vestida de negro como Luke, aunque su atuendo era más ajustado. Una capucha ocultaba su pálido rostro mientras miraba a los criminales como si fueran basura sin valor. Con un tirón rápido y controlado, Wednesday atrajo al hombre hacia ella. Él intentó resistirse, pero la fuerza que lo arrastraba era brutal, casi inhumana. Ella lo acercó hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia, lo que le permitió vislumbrar su rostro pálido y sus ojos oscuros, como abismos. «Te gusta hacer daño a los demás, ¿verdad?», susurró con frialdad, sus labios apenas esbozando una sonrisa sarcástica. «Una asesina», pensó el hombre, sintiendo un miedo que no había sentido en mucho tiempo. Sabía reconocer los ojos de un asesino cuando se encontraba cara a cara con uno. Desde que era un niño, había vivido una vida de crimen, llena de muertes, peleas entre bandas y mucho más. Mientras tanto, Luke noqueó al otro hombre, que no tenía ninguna posibilidad. La mujer, todavía en el suelo con sangre en la boca, observaba toda la situación con los ojos muy abiertos. ¿Desde cuándo aparecían superhéroes en su ciudad? ¿Era esto una película? Interrógalo. Necesitamos saber quién lidera su banda o lo que sea. Vamos a acabar con estos malditos traficantes, dijo Luke mientras se acercaba a Wednesday y al delincuente de poca monta. Como habían decidido no usar sus auras para que la caza fuera más emocionante, Luke no podía acceder a los recuerdos del delincuente. Tendrían que usar métodos antiguos. ¿Creéis que saldrás vivo de esta? No diré nada, murmuró el hombre, encontrando un nuevo sentido al valor, convencido de que un par de aspirantes a héroes no podían acabar con toda una banda. Esto era la vida real, no una película. ¿De verdad crees que eres el primero que me dice eso?, murmuró Wednesday, inclinándose hacia él y clavándole la mirada. Todos empiezan igual, llenos de valentía. Pero, al final, todos me dicen exactamente lo que necesito saber. El hombre tragó saliva, nervioso. Había algo aterrador en su voz fría y monótona. Wednesday le metió un trozo de tela en la boca para ahogar sus gritos y comenzó su trabajo. Luke observaba desde un lado con aire académico, como si Wednesday le estuviera dando una clase privada sobre el arte de la tortura. En solo 15 minutos, el hombre tenía lágrimas en los ojos, desesperado por hablar, aunque no podía con el trapo todavía en la boca. En los primeros 5 minutos habría hablado, pensó Luke, con los brazos cruzados mientras observaba todo. Wednesday le quitó el trapo de la boca al hombre y empezó a preguntarle todo lo que quería saber. En 5 minutos, tenían toda la información que necesitaban. También le preguntó por sus crímenes. Se llamaba Jacob. No ha matado a nadie, comentó Wednesday con un toque de decepción, limpiándose la sangre de las manos con un pañuelo. La sangre, por supuesto, no era suya. Así que se ha salvado. Pero estoy seguro de que el líder de su banda merece la muerte. De él, le cortaremos la primera extremidad. Quizás sería bueno empezar por un brazo, dijo Luke, decidiendo qué parte del cuerpo mutilar primero al líder de la banda. Mutilado una extremidad.
pensó la mujer, estremeciéndose al presenciar la tortura y escuchar la conversación entre las dos figuras encapuchadas. Los supuestos héroes que habían venido a salvarla se comportaban de una manera mucho más oscura y sádica de lo que había imaginado. Había pensado que eran héroes excéntricos en el buen sentido, pero eran algo mucho más siniestro. Luke y Wednesday habían decidido que solo matarían a asesinos, personas que hubieran matado a un inocente a sangre fría. Esos serían sus objetivos para reunir las partes del cuerpo necesarias para su ritual. Sí, aunque esta banda solo se dedica a la distribución local de drogas. No son los verdaderos cárteles, pero será útil que estos cárteles pierdan a sus distribuidores, dijo Wednesday, dando un golpe rápido al hombre y dejándolo inconsciente. Descubrieron que varias bandas criminales de Nueva York competían por el derecho a distribuir las drogas suministradas por dos cárteles principales de México. La banda a la que pertenecían estos tres hombres era una de las tres principales de Nueva York, dedicada principalmente al tráfico de drogas y armas. Vamos al club donde se reúnen. Deberían estar allí, dijo Luke, dándose la vuelta. ¿Dónde está el otro pedazo de basura?, preguntó Wednesday, al darse cuenta de que faltaba uno de los hombres que Luke había noqueado. Lo dejé ir. Pensé que podrías pasarte de la raya y que el novato podría acabar muerto. Así tendremos una pista para seguirles hasta su guarida, respondió Luke con una leve sonrisa. Además, es mejor que avise a los demás. Estaba tan asustado que huyó sin siquiera ayudar a sus compañeros, añadió. Nunca mato a mi presa antes de saber todo lo que necesito, dijo Wednesday, fijando la mirada en la mujer, que temblaba bajo la mirada de las dos figuras encapuchadas. Luke miró a la mujer y le envió una orden mental para que se durmiera. Luego, se sentó a su lado y comenzó a leer sus recuerdos. Le servía de práctica para mejorar su capacidad de leer la memoria, especialmente la de otras personas, incluidas las muy antiguas. Después de casi 15 minutos, se levantó e indicó a Wednesday que podían irse. Pensaba que no íbamos a usar nuestras auras, comentó Wednesday mientras se dirigían hacia la base / club de los criminales. Acordamos no usarlas con los enemigos. La utilicé para practicar un poco y borrar algunos traumas. Si todo ha ido bien, dejará de ser adicta al fentanilo, dijo Luke. Qué generoso por tu parte manipular los recuerdos de una desconocida sin su consentimiento, respondió Wednesday, acelerando el paso. Ayudar a la gente es mi deber como justiciero, comentó Luke con una leve sonrisa, sin perder el ritmo. Esa misma noche, la ciudad de Nueva York fue testigo de un cambio brutal en su mundo criminal. En solo una noche, una de las bandas más temidas y violentas de la ciudad quedó prácticamente aniquilada. En los días siguientes, las otras dos bandas principales corrieron la misma suerte. Todas las drogas que tenían en stock para su distribución también fueron destruidas, lo que supuso una pérdida de millones de dólares en mercancía. Los líderes de las bandas, que habían cometido asesinatos y crímenes atroces, no vieron la luz del día. Fueron encontrados muertos, con partes de sus cuerpos desaparecidas. Los miembros que no habían cometido asesinatos, pero que seguían siendo violentos y corruptos, sufrieron graves lesiones. Luke y Wednesday se aseguraron de que no tuvieran la oportunidad de volver a cometer delitos, dejando a muchos en sillas de ruedas, con miembros rotos o en estado vegetativo. Dado que se necesitaban más de 3 partes del cuerpo para el ritual, Luke y Wednesday tuvieron que interrogar a otros miembros de la banda, buscando a los asesinos de inocentes que merecían la muerte. No fue difícil encontrarlos. Estas bandas estaban llenas de miembros empapados en el crimen. Varios habían cometido asesinatos, no solo los líderes. En poco tiempo, reunieron todas las partes necesarias para el ritual, con mucho tiempo de sobra antes del eclipse lunar. Capítulo 146. En algún lugar de la vasta ciudad de Nueva York, había una modesta tienda. Sobre la entrada colgaba un letrero pintado a mano que mostraba el nombre del lugar en letras ordenadas. Visiones de lo desconocido. ¿Quieres conocer tu futuro? Entra aquí. Al cruzar el umbral, un suave tintine de campanas daba la bienvenida al cliente. Las paredes de la pequeña tienda estaban adornadas con elegantes tapices oscuros. En una estantería cercana, había apilados unos libros antiguos. También había pequeñas estatuas de figuras míticas y amuletos de diferentes culturas. En el centro de la habitación había una mesa redonda cubierta con un mantel rojo oscuro. A cada lado de la mesa había una silla, una para el cliente y otra para el adivino. El único objeto sobre la mesa era una bola de cristal. La sesión estaba en marcha.
Una mujer de mediana edad, con rizos y algunas arrugas, escuchaba con atención y profunda concentración a la persona sentada frente a ella. Frente a ella se sentaba una figura encapuchada, que hablaba en un tono tranquilo y mesurado, con las manos suspendidas cerca de la bola de cristal, como si estuviera leyendo el futuro. Una noticia importante está a punto de llegar a tu vida, dependiendo de cómo respondas, forjarás un vínculo inquebrantable o perderás toda la confianza, dijo la figura encapuchada, que no era otra que Luke. Había montado un negocio de adivinación. El dinero no le importaba. Necesitaba practicar su lectura mental, y la mejor manera era tener a gente dispuesta a sentarse frente a él, mirándolo fijamente sin moverse. De esta manera, podía entrar en sus mentes y empezar a navegar por sus recuerdos. Primero veía los recuerdos de las últimas horas o minutos. Luego profundizaba más. Recuerdos de días, semanas e incluso meses atrás. Su plan era mejorar sus habilidades para leer la memoria mientras la persona cuyos recuerdos leía permanecía consciente. Aunque no era lo mismo que leer recuerdos en medio de una batalla, donde es más difícil concentrarse en navegar por la mente de un enemigo, especialmente si se resiste, era una práctica eficaz. Por otro lado, hacerlo con personas normales era mucho más fácil que con los marginados. Con las personas normales, podía leer recuerdos de meses atrás mientras permanecían conscientes, mirándolo fijamente sin moverse. En cuanto a los marginados en combate, no estaba seguro, ya que aún no lo había probado, pero Luke creía que sería capaz de leer recuerdos de semanas atrás. Esto suponía una mejora significativa en comparación con cuando leyó la mente del hombre lobo del clan Kairia, donde solo pudo acceder a recuerdos de unas pocas horas antes con solo el contacto visual. Aunque leer recuerdos durante una batalla podría no parecer tan impresionante como su espada del vacío, que podía cortar materiales más duros que el acero, era una habilidad que no debía subestimarse. En la batalla, conocer al enemigo leyendo su mente podía ser invaluable. Su personalidad, hábitos, técnicas, traumas o desencadenantes que los enfurecían. Todo este conocimiento podía ser útil si se conocía de antemano. Si alguien llevaba una capucha, podía descubrir su identidad leyendo sus recuerdos sin necesidad de dejarlo inconsciente. Descubrir sus planes facilitaría mucho las cosas. ¿Qué noticias hay? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar?, preguntó la mujer de mediana edad, inclinándose hacia la mesa y mirando fijamente a Luke. Nunca había creído en los adivinos ni en los videntes, pero su vida iba por mal camino. Ir al terapeuta no le había servido de mucho, y una amiga le había recomendado este extraño lugar. Cuando se sentó por primera vez, se mostró muy escéptica y miró con desconfianza al hombre sentado frente a ella, como si fuera un fraude. Pero, tras unos minutos de conversación, se quedó sin palabras. Este hombre parecía saber mucho sobre su pasado, aunque no sobre el pasado lejano, cosas que no le había contado ni a su amiga ni a su terapeuta. Quería creer que era un verdadero adivino. Adivinó su nombre en cuanto se sentó en la silla. Se llamaba Marta. Con el tiempo lo sabrás. Todo a su debido tiempo, dijo Luke, tratando de parecer misterioso. Por favor, dígame. Le pagaré más. Dijo Marta, sacando dinero de su pequeño bolso y colocando con firmeza $200 sobre la mesa. Luke miró el dinero sobre la mesa. Después de unos segundos, extendió lentamente la mano y tomó el dinero. Las noticias vendrán de tu hija, Rachel, dijo Luke. Marta no se sorprendió de que el adivino supiera el nombre de su hija, ya que él se lo había revelado unos minutos antes. ¿Qué me dirá Rachel?, preguntó Marta, con un deje de miedo en la voz. Por un lado, no quería recibir malas noticias, como que su hija tuviera una enfermedad mortal o algo similar. Por otro lado, su relación con su hija era tensa y estaba empeorando gradualmente en comparación con años atrás. Tu hija lleva una nueva vida dentro de ella, dijo Luke con gravedad tras unos momentos de silencio. Los ojos de Marta se abrieron con sorpresa y, por un instante, se le cortó la respiración. Luke había capturado ese recuerdo de hacía una semana, cuando Rachel y Marta habían tenido una conversación aparentemente trivial. En el recuerdo, Rachel había entrado nerviosa, con expresión ansiosa. Llevaba en las manos una prueba de embarazo positiva, pero Marta no se había dado cuenta porque estaba cocinando de espaldas a ella. Rachel no le había enseñado la prueba de embarazo, había cambiado de tema y se había marchado rápidamente de la habitación. Luke estaba navegando por el recuerdo desde su propia perspectiva, por lo que vio a Rachel y la prueba de embarazo que llevaba en la mano. No se trataba de adivinación, aunque así lo parecería una vez que Marta lo confirmara con su hija. ¿En serio? Si es verdad, ¿por qué no me ha dicho nada?
murmuró Marta, un poco confundida y sin saber si aceptar esta noticia como una verdad absoluta. Tu hija teme tu reacción. Tiene miedo de decepcionarte, ya que no ha terminado la carrera y ahora tiene que asumir la responsabilidad de un bebé, comentó Luke, y Marta se sorprendió una vez más de que el adivino supiera que su hija estaba en la universidad. A veces, mi reacción puede malinterpretarse, solo es preocupación, respondió Marta. El único consejo que puedo darte es que ayudes a tu hija en su camino hacia la maternidad y que no la critiques. De lo contrario, tu relación con ella terminará y nunca verás a tu nieto, dijo Luke en tono sombrío, añadiendo un poco de dramatismo a la situación. La sesión había terminado y Marta salió apresurada de la tienda, despidiéndose respetuosamente de Luke al marcharse. Otro día de trabajo terminado, pensó Luke, estirándose y mirando la hora en un viejo reloj que colgaba en una esquina de la tienda. Eran las 5 de la tarde. Luke y Wednesday tuvieron una breve etapa como justicieros. En solo 3 días, reunieron las piezas que necesitaban para el ritual de resurrección. En esos 3 días, o más bien noches, acabaron con algunas de las bandas criminales más sórdidas de Nueva York. Para Luke, fue menos emocionante de lo que había imaginado. Fue demasiado fácil, a pesar de que evitaron usar sus auras durante los combates. Solo las utilizaron para viajar sin ser detectados por las cámaras de vigilancia. La noticia de la erradicación de las 3 bandas criminales fue portada en todos los periódicos de Estados Unidos y se hizo viral en poco tiempo. No era de extrañar, dado que encontraron un club lleno de criminales gravemente heridos, algunos muertos y otros con miembros amputados, algo poco habitual. Nadie sabía quién era el responsable de aquello. Las fotos de Luke y Wednesday con sus trajes de justicieros eran casi inexistentes, pero algunas circularon por internet, gracias a la era actual en la que todo el mundo tiene teléfonos con cámaras de alta calidad. Sin embargo, nadie creía que 2 personas pudieran acabar con 3 bandas fuertemente armadas por sí solas. Como resultado, las pocas fotos que circularon pasaron prácticamente desapercibidas. Ser un justiciero es un rollo, pensó Luke mientras salía de su tienda. Cerró la puerta con llave y empezó a caminar. A diferencia de los superhéroes de los cómics, las películas o las series, él no tenía esa sensación de ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Solo lo hacía por 2 razones. Por el ritual y para ver si luchar contra una multitud de normales sería emocionante. Como el eclipse era el 15 de agosto, él y Wednesday tenían mucho tiempo antes de tener que viajar en secreto a Nevermore. Así que decidió abrir un negocio de adivinación para entrenar su aura a full. ¿Qué podía ser mejor que tener a gente normal llamando a tu puerta y sentándose frente a ti, lista para que les leyeras la mente? Además, ganaba dinero con ello. Al principio, era difícil conseguir clientes, ya que poca gente confía en este tipo de cosas y te miran con recelo, pero a algunos clientes les alteró los recuerdos para que difundieran que su local era la mejor experiencia que habían tenido nunca y que él no era un fraude. Hoy es el cumpleaños de Wednesday. Debería comprarle algo, pensó Luke mientras empezaba a caminar y a mirar en varias tiendas. Era el 16 cumpleaños de Wednesday, un hito que los marginados se tomaban muy en serio. La edad de 16 años tenía un poder simbólico en la sociedad marginada. Luke pensaba que era una tontería, ya que él mismo había cumplido 16 años unas semanas antes y no se sentía diferente. Un nuevo aura no estaría mal, pensó mientras miraba las costosas tiendas de ropa para mujeres. Dada la importancia del 16 cumpleaños, Morticia y Gómez estaban preparando una gran fiesta para Wednesday. Todos los Adams acudirían al cumpleaños y también se suponía que asistirían los Frump. Los Frump eran la familia de Morticia, una poderosa y prominente familia de psíquicos, considerada una de las 6 grandes. Consciente de la importancia de cumplir 16 años, Wednesday aceptó a regañadientes la idea de una celebración tan grandiosa, sabiendo que la organizarían de todos modos. Su única otra opción sería huir, pero prefería aguantar una noche con sus molestos parientes y luego volver a su rutina. Un linaje de 2 familias psíquicas pertenecientes a los 6 grandes, pensó Luke. Los 6 grandes no solo se distinguían por su antigüedad e historia, sino que sus genes también eran muy superiores a los de otros psíquicos. Por lo tanto, tener ambos linajes no era poca cosa. La familia Umbrio tampoco está mal, pensó Luke al entrar en una tienda. Después de mirar varios vestidos que le mostró una amable dependienta, Luke se decidió por un vestido corto de manga larga en un tono oscuro con finas rayas verticales blancas, que le daba un aspecto elegante y respetaba la combinación de colores de Wednesday.
Me pregunto cómo serán los demás Adams y los Frump, pensó Luke mientras conducía de vuelta a la mansión Adams en un Audi. Tenía curiosidad por conocer al resto de la familia Adams y a la familia de Morticia. Naturalmente, la fiesta se celebraría por la noche. Capítulo 147. Luke conducía el Audi a velocidad moderada de vuelta a la mansión Adams. El coche era el mismo que Natasha había utilizado cuando siguió a los Adams desde Nevermore. El coche era de Luke. Natasha lo había comprado con el dinero que él había ganado con sus libros. Hacía solo unas semanas que había cumplido 16 años, lo que le permitía sacarse el carné de conducir. Sin embargo, debido a su corta edad, necesitaba que un adulto con carné válido lo acompañara en el asiento del copiloto hasta que cumpliera los 16 años y medio. Pero a Luke no le importaba mucho. Si lo paraba la policía, podía usar un poco de su poder mental para que, al mirar su carné, vieran que cumplía los requisitos. La fiesta es a las 9, pensó Luke, mirando la hora mientras tomaba la curva que llevaba a la carretera hacia la mansión Adams. Los árboles eran altos, con troncos delgados y follaje escaso. La carretera era más lúgubre en comparación con las calles anteriores. Si se venía aquí por la noche, solo se podía confiar en los faros del coche, ya que a partir de ese punto no había electricidad. Luke tenía curiosidad por conocer a más miembros de la familia Adams. Por lo poco que sabía, había 3 ramas principales. El padre de Gómez, que en paz descanse, tenía otros 2 hermanos. De esos hermanos, eran primos de Gómez, que también debían de tener hijos, continuando así el linaje Adams. Actualmente, Gómez era el cabeza de familia, aunque por lo que Luke había averiguado, no formaba parte del Consejo de los 66. Lo más probable era que a Gómez le resultara molesto y aburrido asistir a esas reuniones. Era obvio que a Fester tampoco le interesaba lidiar con los asuntos políticos de la familia. Lo más probable era que uno de los primos de Gómez, suponiendo que no fueran tan raros como Gómez y Fester, se encargara de la posición de la familia en el consejo. Por otro lado, estaba la familia de Morticia, los Frump. Luke sabía poco sobre ellos, solo que formaban parte de las 6 grandes familias. Las familias que componen las 6 grandes son los Poe, los Adams, los Frump, los Spellman, los Faulkner. Nathaniel Faulkner fue el fundador de Nevermore. Miércoles encontró una vez su diario, que contenía información sobre los Ide. Su profesor de poderes psíquicos, Charles, pertenece a esta familia, y, por último, los von Drachen. Eleonora von Drachen fue la fundadora de la Academia de Artes Oscuras. Para Luke, los Adams eran una familia rebosante de excentricidades, con una alegría inusual por lo macabro y un desprecio total por las normas sociales, especialmente Gómez, Fester y Eudora. Por el contrario, los Frump, como Luke dedujo tras conocer recientemente a Morticia, parecían oscuros, góticos y sofisticados. Mientras que los Adams son ruidosos y atrevidos en su aprecio por lo morboso, los Frump son elegantes y enigmáticos, y muestran una profunda conexión con el misterio. Wednesday y Pugsley serían una mezcla de ambos, ya que llevan el linaje de 2 grandes familias psíquicas. Otro dato curioso es que es raro que los psíquicos de los 6 grandes se casen entre sí, como hicieron Morticia y Gómez. Por lo general, existe una gran rivalidad entre estas 6, o más bien 5, familias. No quieren que un miembro talentoso de la familia acabe llevando el apellido de otra familia. Por ejemplo, como ocurrió con Morticia, que dejó atrás el apellido Frump, en lugar de que su marido adoptara el apellido Frump. Además, Miércoles y Pugsley son Adams, no Frump, lo que supone otra pérdida para la familia. Lo único que consiguió fue reforzar el linaje Adams con psíquicos aún mejores. Luke se enteró de todo esto gracias a Natasha. Había hablado muy poco con Edgar desde que dejó de dejarle el collar. Su enfado con el fantasma por no haberle hablado de sus padres había desaparecido. Gracias a Edgar, había logrado aumentar su fuerza y controlar verdaderamente su aura. No iba a culparlo por algo que habían decidido sus padres y no él. Solo le molestaba que Edgar no se lo hubiera dicho, pero ya había dejado atrás ese enfado. ¿Está en algún tipo de hibernación?, pensó Luke mientras conducía por la carretera recta y llena de baches. Perdido en sus pensamientos, Luke sintió entonces algo más concreto. Una intención asesina, sutil pero inconfundible, dirigida directamente hacia él. El silencio de la carretera se rompió con un estruendo ensordecedor. Luke reaccionó en un instante, girando bruscamente el volante, e inmediatamente un impacto sacudió el coche. Sintió la brutal vibración cuando la bala impactó en la rueda trasera, reventándola con un fuerte estallido y haciendo que el vehículo estuviera a punto de perder el control.
A punto de volcar, Luke utilizó su telequinesis para estabilizar el vehículo. Una fuerza invisible estabilizó el coche, que circulaba a más de 60 km por hora. Lo equilibró con precisión, absorbiendo cada giro y sacudida hasta que el vehículo se detuvo de repente, con el chasis aún vibrando bajo la tensión de su control. La expresión de sorpresa en el rostro de Luke desapareció cuando salió del coche. Su mirada era gélida y su dominio se extendía en todo su esplendor. Consiguió ver la mansión Addams a unos 5 kilómetros de distancia. A 2 kilómetros de distancia, pudo distinguir 3 auras. 2 le eran desconocidas, pero una la conocía muy bien. Ese maldito chico no se rendirá, pensó Luke, reconociendo el aura de Puxley a 2 kilómetros de distancia. Incluso antes de expandir su dominio, Luke sabía que el ataque no vendría de los Spellman. Estarían buscando su muerte si lo atacaban tan cerca de la mansión Addams, o incluso en Nueva York, ya que ese era territorio Addams. Por eso Natasha le había permitido llevar allí su negocio y no se preocupaba por su seguridad. Era obvio que se trataba de ese maldito mocoso que no podía dejar de intentar matarlo. Al principio, Luke lo había tomado como una broma o como uno de los extraños juegos de los Addams, sobre todo porque cuando se quejó a miércoles o a sus padres, estos no le hicieron caso. Él también había sido más paciente, dado que había besado a Wednesday justo delante de Puxley solo para molestarlo, sabiendo que el chico ya estaba en shock por descubrir que su hermana tenía novio. Pero esto había cruzado la línea de lo que Luke estaba dispuesto a dar. El chico lo había atacado con un maldito rifle de francotirador. Los otros intentos de asesinato habían sido bastante fáciles de evitar para Luke. Pero esta vez había estado cerca. Si no hubiera sido por su haki de observación, podría haber acabado gravemente herido o con una bala entre las cejas. No escaparás, pensó Luke, con la mente llena de intenciones asesinas. En un instante, se lanzó al suelo a una velocidad vertiginosa en dirección a Puxley. No le importaban los 2 desconocidos. Si se metían, los convertiría en papilla. «Has fallado, pequeño Pug», exclamó un chico alto y delgado con unos prismáticos en los ojos, viendo cómo la bala impactaba en un neumático y lo hacía explotar. «Qué pena», dijo otro chico idéntico al primero. Mismo altura, mismo color de pelo, mismos ojos. Ambos esbozaban sonrisas divertidas, como si lo que Puxley acababa de hacer fuera lo más normal del mundo. «TSCH», Puxley chasqueó la lengua, molesto. Estaba tumbado en el suelo, con un ojo mirando por la mira del rifle. «Oh, tenemos un problema», dijo el chico de los prismáticos. Observó cómo Luke los miraba directamente, a pesar de estar a 2 kilómetros de distancia y escondido entre los arbustos. «¿Qué pasa? ¿Va a venir a por nosotros?», preguntó el otro chico, con tono emocionado y una amplia sonrisa. «Sí, viene directo hacia aquí». «Volando», respondió el chico, quitándose los prismáticos. Puxley ya se había levantado del suelo. Había visto a Luke despegar hacia ellos y un nuevo temor comenzó a crecer en su interior. Luke nunca lo había atacado antes, seguramente esto sería igual, ¿verdad? Su velocidad es una locura. «¡Corre!», gritó el chico alto, empezando a correr junto a su hermano gemelo. Puxley tampoco dudó. No le importaba dejar atrás el rifle, ni siquiera era suyo. «Tu prima se ha encontrado un buen compañero, jajaja», gritó el chico, dándose cuenta de que los rumores sobre las múltiples auras de Luke eran ciertos. Lo vieron usar la telequinesis y la clarividencia para localizarlos. Solo faltaba el aura azul. Aunque los 3 eran bastante rápidos, los gemelos se aseguraron de seguir el ritmo de Puxley, no queriendo dejarlo atrás. Pero la velocidad de un preadolescente no podía competir con el vuelo de Luke, y los alcanzó en poco tiempo. Los 3 se dieron la vuelta al sentir una presencia aterrizar detrás de ellos, levantando polvo, tierra y hojas. Al ver la expresión furiosa de Luke, se dieron cuenta de que habían metido la pata, pero los gemelos mantuvieron sus sonrisas emocionadas y divertidas, entusiasmados por el inminente enfrentamiento. Los 2 jóvenes dieron un paso adelante, protegiendo a Puxley de Luke. «Corre, pequeño Pug. Nosotros nos encargaremos de él, o lo intentaremos. Dile a nuestros padres que morimos con los más altos honores. No os metáis en medio», espetó Luke con voz fría y sin rastro de paciencia, sin apenas mirarlos. No le interesaba conocer su identidad. Sus 2 puños, envueltos en ondas telequinéticas, se lanzaron hacia ellos a gran velocidad, estrellándose contra 2 escudos de piedra que los hermanos habían creado. Los grandes escudos cuadrados de piedra maciza habían sido invocados con sus propias manos.
Sin embargo, la piedra no era rival para la fuerza telequinética de Luke. Con un estruendo ensordecedor, los escudos se hicieron añicos y los fragmentos salieron volando en todas direcciones, y el impacto lanzó a los gemelos por los aires como muñecos de trapo. Puxley apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una mancha borrosa pasó a toda velocidad por su izquierda, seguida de otra que pasó como un rayo por su derecha. Los cuerpos de los gemelos volaron hasta estrellarse contra dos árboles. No pudo evitar dar un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, paralizado al ver por primera vez el rostro de Luke, rebosante de furia y intención asesina. ¿Qué pasa, chico? Intenta matarme ahora, si te atreves, dijo Luke, caminando hacia Puxley y haciendo crujir los nudillos, pensando en qué castigo haría que el chico dejara de molestarlo. Capítulo 148. Mientras Luke avanzaba paso a paso, Puxley retrocedía sin apartar los ojos de él, con las piernas temblando como gelatina hasta que finalmente tropezó. Podía ver en la mirada de Luke una feroz intención asesina, unos ojos que parecían considerar realmente si matarlo o no. O al menos eso creía Puxley, acostumbrado a la fría mirada de su hermana, que a menudo lo torturaba con la mirada, aunque siempre tenía un límite que nunca cruzaba. Luke no tenía intención de matar a Puxley. Hacerlo le metería en un grave problema, un problema muy grave. No era idiota. Ya tenía bastante con enfrentarse a los Spellman, y si añadía a la familia Adams a la mezcla, significaría el fin de la familia Poe. Todos los antepasados de los Poe, incluido Edgar, le maldecirían por toda la eternidad. La única opción sería conseguir el libro demoníaco de Crackstone y hacer un pacto con un demonio más poderoso para intentar acabar con ambas familias. Ese maldito niño ya había intentado matarlo varias veces. ¿No tenía derecho a matarlo? Sí, pero eso pondría a todos los Adams en su contra. No importaba que Miércoles fuera su novia, incluso ella se volvería contra él por matar a su hermano, poniendo fin a su relación. Solo por esta última razón, Luke nunca mataría a Puxley. No quería perder a Miércoles. Luke extendió la palma de la mano hacia Puxley, que fue levantado del suelo por una fuerza invisible. Puxley intentó liberarse, pero era impotente contra la inmovilización telequinética de Luke, que ahora alcanzaba más de 5 toneladas y se acercaba a las 6. Ahora podía inmovilizar a un Gorgo como Atlas, aunque no le serviría de mucho, ya que tendría que canalizar toda su fuerza telequinética para hacerlo, lo que le impediría lanzar un ataque lo suficientemente fuerte como para infligir un daño significativo. Puxley se estrelló violentamente contra un árbol y sintió un dolor agudo en la espalda mientras quedaba flotando, inmovilizado contra el tronco. ¿Debería dejarte en una silla de ruedas, o tal vez un ataque mental sería más eficaz? Se preguntó Luke en voz alta. Si le rompía las piernas a Puxley, sería un gran trauma, pero como Adams que había soportado las torturas de Miércoles, probablemente lo superaría. Con los recursos de los Adams, incluso podría volver a caminar el mismo día después de tomar una poción. Además, Gómez y Morticia probablemente no le darían mucha importancia, o al menos eso esperaba Luke. El rostro de Puxley se puso aún más pálido al oír a Luke. Aunque su hermana lo torturaba con bastante frecuencia, nunca llegaba a tales extremos. Luke estaba sobreestimando el tipo de tortura a la que Wednesday sometía a Puxley, ya que nunca la había presenciado. Supongo que me decantaré por el dolor físico, decidió Luke tras unos instantes de reflexión. Un ataque mental extremo podría ser muy perjudicial para Puxley, que nunca había sufrido tal daño cerebral. Romperle las piernas parecía mejor. Era un dolor físico al que estaba más acostumbrado, o al menos eso creía Luke. Las esperanzas de Puxley se desvanecieron cuando vio que Luke extendía 2 dedos y empezaba a cerrarlos lentamente. Sintió que una fuerza comenzaba a presionar su pierna izquierda. Nunca pensó que el novio de su hermana estuviera tan loco. Aunque él no era el más indicado para hablar de locos, teniendo en cuenta que había intentado matarlo varias veces. Pero pensó que con la fuerza de Luke y sus 3 auras, debería sobrevivir. Según todos los rumores que había oído, Luke se suponía que era fuerte. Con su hermana siempre jugaba así, pero ella nunca llegaba a extremos como romperle las piernas. Y Luke parecía decidido a hacerlo lentamente. Primero una pierna y luego la otra, para prolongar el dolor. En ese momento, Wednesday salió de entre las sombras. «Espera, Luke», dijo con su tono inexpresivo habitual. Había oído el disparo y sabía que su hermano estaba intentando hacer alguna estupidez. Afortunadamente, llegó a tiempo.
De lo contrario, su hermano habría experimentado un dolor que nunca había sentido, un trauma que, incluso siendo un Adams, le habría costado superar. La mirada de Luke se desplazó hacia Wednesday, menos fría que antes. Pugsley dejó de sentir la fuerza que estaba a punto de romperle la pierna y exhaló aliviado, aunque seguía inmovilizado. Dame una razón para parar. Ha intentado matarme con un maldito rifle de francotirador, dijo Luke con un toque de impaciencia. Debe de haber sido culpa de esos dos idiotas, pensó Wednesday, mirando brevemente los cuerpos inconscientes de sus dos primos mayores. En sus intentos por matar, Pugsley nunca había llegado tan lejos. Había una línea que no cruzaba, si es que existía tal línea para los intentos de asesinato. Wednesday sabía que no podía explicarle a Luke que esos dos idiotas habían incitado a Pugsley a hacer algo tan imprudente. Sabía que a Luke no le importaría esa excusa. Si ella fuera Luke, haría lo mismo, aunque no estaba segura de llegar al extremo de romperle las piernas al hermano menor de su novio si tuviera una en otra realidad. Lo más probable es que hubiera llegado tan lejos. Hazlo por mí, respondió Wednesday, y Luke se sorprendió por su respuesta. ¿Y si no lo hago? Preguntó Luke, con los ojos fijos en los de Wednesday, que estaban igual de inmóviles. No puedo hacer nada más. Mi estúpido hermano tendría que afrontar las consecuencias de sus actos, dijo Wednesday, sin intención de pelear con Luke. Solo quería detenerlo para que su hermano no sufriera, pero sentía que no tenía derecho a hacerlo por la fuerza cuando era obvio que Pugsley era el culpable. Hermana. Pensó Pugsley, casi llorando. Esperaba que ella invocara su guadaña y luchara contra Luke para liberarlo. Ella siempre lo había defendido de los matones en el pasado. Tras unos tensos segundos, Pugsley sintió que la fuerza invisible desaparecía y cayó al suelo. Le dolió un poco al caer, pero no le importó. Quería dar las gracias a quien fuera por no haberle dejado en una silla de ruedas. TSCH, dijo Luke chasqueando la lengua mientras se daba la vuelta. Se marchó y desapareció de la vista, dirigiéndose hacia su coche. Todavía tenía que cambiar esa maldita rueda. Miércoles se acercó a su hermano, que todavía temblaba. Parecía que la lección de hoy finalmente le impediría intentar matar a Luke. Eres un idiota. Conoce a tu objetivo antes de decidir jugar así. Él no creció con nosotros. No tiene la paciencia para dar con tus estúpidos intentos de asesinato, dijo Miércoles con frialdad, luego se dio la vuelta y siguió rápidamente a Luke. En cuanto a sus dos primos, se lo merecían. Sus heridas no eran graves para los estándares de los Adams, solo unos huesos rotos y algo de sangre. Era como cuando Luke entrenaba con Gómez. Incluso él había sufrido heridas peores en ese combate. Utilizando su telequinesis, Luke comenzó a cambiar la rueda. Afortunadamente, la bala solo había impactado en la goma, sin dañar la llanta metálica, por lo que no había ningún problema grave. Mientras trabajaba, Wednesday salió del bosque y se acercó a él, luciendo tan impoluta como siempre. Se dio cuenta de que Luke estaba enfadado, lo cual parecía lógico. Gracias, dijo Wednesday secamente, aunque su tono era sincero. ¿Por qué no quieres que tu hermano sufra las consecuencias de sus actos? Tú lo torturas constantemente. No lo mimes tanto, o acabará chocando contra un muro algún día, dijo Luke, dando una patada ligera a la rueda para asegurarse de que estaba bien sujeta. Wednesday miró a Luke con una expresión extraña, que rara vez mostraba. ¿Qué pensabas hacerle exactamente? Preguntó, sin responder a la pregunta de Luke. Algo sencillo. Romperle las piernas, respondió Luke sin dudar, recogiendo la bala de francotirador que había caído al suelo. Comparado con lo que él intentó hacerme, creo que es bastante misericordioso. Es cierto que esta vez se pasó de la raya. Pero eso es por culpa de mis dos primos. Son muy revoltosos y siempre están causando problemas, comenzó Wednesday. Por cierto, ¿cómo te imaginas mis torturas a Pugsley? Preguntó ella. ¿Como las que les hacemos a los miembros de la banda? Respondió Luke, levantando una ceja, un poco confundido por la pregunta. Esas son torturas extremas en las que los llevamos al borde del colapso mental, tanto por el dolor físico como por el mental. Nunca le haría algo tan intenso a mi hermano menor, aclaró Wednesday, dándose cuenta de que Luke había malinterpretado algunas cosas. Luke parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? Pensó, completamente desconcertado. Así que Wednesday tenía diferentes niveles de tortura dependiendo de la víctima. Nunca había pensado que los Adams fueran del tipo de personas que clasificaran el dolor.
Aunque tenía sentido, especialmente si se trataba de un miembro de la familia, no llegarían al extremo de dejarlos al borde de la muerte. Un sudor frío apareció en la frente de Luke. Casi la fastidia. Si Pugsley hubiera aparecido en la mansión Adams con las piernas torcidas en diferentes ángulos, aplastadas y con los huesos visibles, podría haber estado en serios problemas. No es culpa mía. Se quejó Luke para sus adentros, recordando todas las cosas extrañas que había visto y oído en la mansión. Al fin y al cabo, Pugsley había intentado matarlo con un rifle de francotirador. ¿Cómo se podía comparar eso con romperle las piernas? Maldita sea, esta familia está empezando a alterar mi percepción de la realidad, pensó, lanzando una rápida mirada a Wednesday. Por suerte, ella llegó a tiempo. Aunque él hubiera preferido que ella se hubiera preocupado más por proteger a su hermano, ya que él había estado a punto de romperle las piernas a Pugsley. Gracias. Exclamó Luke, colocando las manos sobre los delicados hombros de Wednesday, quien le dirigió otra mirada extraña. No entiendo por qué me das las gracias, se merecía lo que ibas a hacerle, comentó Wednesday. Solo había intervenido porque era su hermano menor, pero si Luke se hubiera negado, habría dejado que le rompiera las piernas a Pugsley, ya que tenía todo el derecho después del grave intento de matarlo con un rifle de francotirador. De hecho, si Luke no hubiera hecho nada a Pugsley, ella misma le habría dado una lección a su hermano, ya que su intento esta vez había superado con creces los anteriores y había sido peligrosamente imprudente. Esta vez fue Luke quien la miró de forma extraña. No entiendo tus límites con la tortura, Wednesday. Por un lado, me dices que lo que estaba a punto de hacer era extremo y, luego, dices que se lo merece, admitió Luke, sacudiendo la cabeza. Wednesday arqueó una ceja, con la comisura de los labios ligeramente curvada. Depende del contexto. Torturar por el simple placer del momento es una cosa, y torturar a alguien que realmente se lo merece es otra muy distinta. Mi hermano te disparó con un rifle de francotirador, se merecía sufrir por eso. Así que, si hubieras rechazado mi petición, no me habría involucrado más. Habría experimentado un dolor que nunca había sentido antes, pero se lo habría merecido. Con las pociones curativas de mi abuela, podría volver a caminar, así que no hay problema. Luke entendió el punto de vista de Wednesday. No estaba seguro de si los demás Adams pensarían lo mismo. Probablemente no. Solo Wednesday tenía una mentalidad tan fría y racional. Menos mal que no le había roto las piernas a Pugsley. Te llevaré a casa. No puedo permitir que la cumpleañera se ensucie, dijo Luke, abriéndole la puerta del copiloto. Wednesday se subió al coche. No quería correr ni caminar 5 kilómetros, y quería hacer compañía a Luke. Luke arrancó el motor y pisó el acelerador, dirigiéndose hacia la mansión Adams. Capítulo 149. ¿Qué es esto?, preguntó Wednesday al ver una sofisticada bolsa morada junto a su asiento. Luke, que conducía sin apartar la vista de la carretera, miró de reojo y vio el objeto al que se refería Wednesday. Tu regalo. ¿De verdad pensabas que no te iba a comprar nada por tu cumpleaños?, respondió Luke, sin ocultar que le había comprado algo. Suponía que me darías un regalo por mi cumpleaños, dijo Wednesday con su tono monótono habitual. Después de todo, ella le había regalado a Luke 3 libros de literatura gótica por su cumpleaños. Luke también había recibido regalos de la familia Adams, Natasha y sus 2 amigos, Javier y Ajax. Ese cumpleaños resultó ser el mejor de su vida en ambas vidas. Lo que no esperaba era que me regalaras ropa, dijo Wednesday con cierta decepción al sentir la suave textura de la bolsa. Solo podía ser ropa. Esperaba un libro, armas, venenos o algo por el estilo. Aunque le gustaba el collar que le había regalado Luke y lo apreciaba mucho, prefería los artículos prácticos a la ropa o los accesorios. No lo mires. Es hacer trampa, exclamó Luke, quitándole la bolsa de las manos a Wednesday. Se suponía que era una sorpresa, pero ahora ella ya sabía que era ropa. Basta con echar un vistazo para saber que es ropa. El logotipo de la bolsa es bastante obvio, dijo Wednesday. TSK. Eres la única chica que no se alegra de recibir ropa como regalo. Es de diseño y muy cara, aunque a tu familia no le falta precisamente dinero, dijo Luke encogiéndose de hombros. Tener mucha ropa es una pérdida de tiempo. No entiendo cómo las chicas de mi edad pueden divertirse comprando ropa, dijo Wednesday con una leve mueca. Su armario tenía pocas prendas diferentes, y repetía varias veces las mismas. Si quisiera, podría llenar una habitación entera con ropa gracias a la riqueza de su familia, pero sería lo último que haría en la vida.
Seguro que este conjunto te gusta, dijo Luke, sabiendo que todo el armario de Wednesday era principalmente negro, con el blanco como color secundario. Morticia había mencionado una vez que Wednesday era alérgica al color, por lo que su uniforme en Nevermore era negro en lugar de índigo. Aunque, murmuró, recordando el largo del vestido. Esa era la única diferencia con la ropa habitual de Wednesday. ¿Qué? Preguntó Wednesday, que había oído el murmullo de Luke. Oh, nada importante, por cierto, ¿esos dos gemelos son tus primos? ¿Adams o Frump? Preguntó Luke, cambiando rápidamente de tema. Adams. Primos segundos. Nick y Simon. Están en el último año de una escuela normal en Nueva York. Ambos tienen auras naranjas y se especializan en la manipulación de la Tierra, respondió Wednesday, como si estuviera informando sobre un objetivo que debían eliminar. Sus escudos de piedra no están mal, comentó Luke, recordando los dos escudos que los gemelos habían conjurado con rapidez y eficacia. Lástima que su dureza no fuera suficiente para resistir la fuerza telequinética de Luke. Si los hubiera golpeado sin ella, se habría roto las manos. Estaba seguro de que esos escudos resistirían múltiples disparos. Podrían mejorar, pero se pasan todo el año holgazaneando, dijo Wednesday con leve desaprobación, aunque seguía teniendo en alta estima a sus primos segundos. ¿Por qué no van a Nevermore? Preguntó Luke, volviendo a concentrarse en la carretera. Incluso en un camino recto, era mejor evitar los baches si era posible. No les gusta estudiar, y menos aún en un internado. No paran de decir que son espíritus libres o tonterías por el estilo. Además, no paran de gastar bromas en los colegios normales a los que van. Probablemente tengan más expulsiones que nosotros dos juntos, respondió Wednesday. En pocos minutos llegaron a la mansión Adams. Morticia y Gómez, con la ayuda de la Cosa y Lurch, estaban preparando todos los adornos para la fiesta de cumpleaños de esa noche. Miércoles lo miró todo con una mueca de disgusto y luego subió la gran escalera con Luke hacia su habitación. Cariño, trae a Luke más tarde para que conozca a tus tíos. Estarán encantados de conocerlo, dijo Morticia, mirando hacia las escaleras. Acaban de salir a buscar a Nick y Simon después de oír ese disparo. ¿Sabes qué lo causó? Añadió Morticia, sospechando claramente que ellos tenían algo que ver con el estruendo de unos minutos antes. Luke se detuvo a mitad de las escaleras, mirando a Morticia con Wednesday. Intentó mantener una cara impasible. Estaba seguro de que los tíos de Wednesday no estarían encantados de conocerlo después de encontrar a sus hijos inconscientes en el bosque con huesos rotos. Se lo presentaré a toda la familia más tarde. No voy a perder el tiempo con múltiples presentaciones, dijo Wednesday, continuando por las escaleras sin responder a la pregunta. Luke la siguió en silencio, esperando que Pugsley no fuera a llorarle a Morticia. Lo último que quería era ganarse su antipatía. En cuanto a Gómez, estaba seguro de que no le importaría. Probablemente vería el incidente como un juego de niños. «No pareces muy contenta con tu cumpleaños», comentó Luke al entrar en la habitación de Wednesday y cerrar la puerta detrás de él. «No me gustan los cumpleaños», respondió Wednesday, sentándose en el borde de la cama y mirando a Luke. No le gustaba ser el centro de atención ni que tanta gente se agolpara a su alrededor para prestarle atención. Sabía que, por mucho que no quisiera celebrarlo, sus familiares aparecerían, así que hacía mucho tiempo que había renunciado a no celebrar su cumpleaños. Lo único que lo solucionaría sería huir. Luke asintió sin hacer ningún comentario. A él tampoco le gustaba ser el centro de atención, pero no podía negar que sentía un poco de envidia al ver a los padres de Wednesday decorando toda la casa con sonrisas para celebrar su cumpleaños. «Toma. Feliz 16º cumpleaños, cara mía», dijo Luke con una sonrisa burlona, tendiéndole la bolsa. «Te he dicho que no me llames así», respondió Wednesday con expresión fría mientras le arrebataba la bolsa de la mano. «Es broma, solo lo hago cuando estamos solos», dijo Luke divertido, sentándose junto a Wednesday, que ya estaba abriendo la bolsa y sacando el delicado vestido. «La verdad a menudo se esconde detrás de bromas tontas, hasta que dejan de ser graciosas», dijo Wednesday mientras examinaba cuidadosamente el vestido. La expresión burlona de Luke cambió ante el comentario de Wednesday y se quedó en silencio, pensando seriamente. Mientras Luke permanecía en silencio contemplando la frase que ella había dicho, Wednesday pudo observar el vestido con tranquilidad. Le gustaba el diseño. El vestido era de tonos oscuros con finas líneas verticales blancas, lo que le daba un gran sentido de la elegancia, que era de su gusto.
El cuello era ancho y puntiagudo, evocando un estilo retro, y las mangas eran largas. Todo era perfecto hasta que se fijó en el largo del vestido. Es muy corto, comentó Wednesday con un ligero fruncimiento de ceño. Le gustaba mucho el estilo elegante y clásico del vestido. Lástima que fuera demasiado corto para su gusto. Se le verían los muslos, y eso no le gustaba nada. Si tenía que pelear, sería muy incómodo. No me di cuenta cuando lo compré, si quieres, podemos ir a cambiarlo, aunque no hay ninguno más largo, dijo Luke, fingiendo no tener ni idea. Wednesday lo miró fijamente y supo que estaba mintiendo. Para ella era obvio cuáles eran sus intenciones, pero no dijo nada. Se levantó del borde de la cama, con el vestido en la mano, y se dirigió a una puerta que daba a un vestidor privado en su habitación. Entró, cerró la puerta y, unos minutos más tarde, salió con el vestido nuevo puesto. Luke miró a Wednesday, sorprendido. Pensaba que no se pondría el vestido, ya que no le gustaban los cambios, pero allí estaba, de pie delante de él. El vestido se ajustaba a su cuerpo, acentuando su figura y ceñido a la cintura. Sus pálidas piernas destacaban más de lo habitual, ya que nunca se veían. Luke no pudo evitar mirarlas. Mi cara está aquí arriba, dijo Wednesday, caminando hacia Luke, y con una mano le levantó la mirada para encontrarse con sus ojos. Lo sé, dijo Luke, tratando de parecer tranquilo, aunque no lo consiguió, lo que hizo que Wednesday sonriera levemente. ¿Te gustan mis piernas, dijo Wednesday en un tono burlón y cortante. ¿Qué? No, no es eso. Negó Luke inmediatamente, pero su tono distaba mucho de ser convincente. No era culpa suya. A pesar de la delicada figura de Wednesday, su cuerpo estaba entrenado al límite. Era musculosa, no una chica delgada y huesuda. Luke no entendía por qué le ponía tan nervioso esas cosas. Nunca le había pasado con ninguna otra chica que hubiera conocido. No había habido muchas, pero no era inexperto. Sin embargo, delante de ella, se sentía como si lo fuera. Puedes mirar si quieres. No me molesta, dijo Wednesday, sentándose de nuevo junto a Luke en el borde de la cama. Oh, gracias, aunque soy tu novio. Debería tener ese derecho, dijo Luke, volviendo la mirada hacia esa parte de su cuerpo. Wednesday puso los ojos en blanco, incapaz de creer lo descarado que era. Después de unos segundos, Luke volvió a mirar a Wednesday, que también lo estaba mirando, preguntándose cuándo dejaría de mirar sus piernas. ¿De verdad te lo vas a poner?, preguntó Luke. Sí. No está mal cambiar de vez en cuando, respondió Wednesday. Me alegro de oírlo. Sería una pena devolver el vestido cuando es el único que hay disponible, asintió Luke, secretamente complacido. Intenta que tus intenciones sean menos obvias la próxima vez, dijo Wednesday con una leve sonrisa, cruzando las piernas. El movimiento atrajo la mirada de Luke. No sé de qué estás hablando, dijo Luke, cruzando los brazos y cerrando ligeramente los ojos para ocultarlo un poco más. 10 minutos antes de las 9 de la noche, Gómez llamó a Luke a su despacho. Parecía que tenía algo que decirle, así que lo siguió a su amplio despacho mientras Wednesday esperaba a los invitados, no muy contenta. Capítulo 150. El despacho de Gómez estaba al final de un pasillo largo y muy oscuro. La puerta era más grande de lo habitual y de un color rojizo intenso. Luke entró por primera vez y observó la habitación con curiosidad. La habitación era más grande que la de Morticia, que él y Wednesday habían visitado durante su misión para leer el libro de las sombras de Goody Adams. A diferencia de su esposa, Gómez era mucho más desorganizado. Su escritorio estaba cubierto de papeles esparcidos por todas partes, y los libros se apilaban incluso en las esquinas, ya que las estanterías estaban abarrotadas. Uno de estos libros debe de ser algún tipo de mecanismo que conduce a una habitación secreta, pensó Luke. Si era como en la película, la habitación secreta se abriría si elegías el libro correcto. Supuestamente, en esa habitación, Gómez guardaba una caja fuerte llena de dinero, oro y otros objetos de valor. Luke no tenía intención de robar ni nada por el estilo. Simplemente le recordaba a la película que había visto en su vida pasada. No le faltaba dinero y no era tan despiadado como para pensar en robar a su suegro. ¿Qué ha pasado?, preguntó Luke, curioso. Tenía que ser algo importante si Gómez lo había llamado solo unos minutos antes del comienzo de la fiesta de cumpleaños de su querida hija. Solo quería enseñarte algo. Será rápido, respondió Gómez mientras se dirigía hacia una de las paredes de la oficina. Luke miró la pared por primera vez. A diferencia de las demás, no tenía estanterías, estatuas ni adornos.
Lo único que había en la pared era una tela oscura que colgaba discretamente, cubriendo algo de considerable tamaño. Estaba hecha de un material pesado y ligeramente desgastado, con detalles en gris plateado, y colgaba de una barra en la parte superior. Luke se acercó con Gómez, se detuvo y miró la tela de la pared, preguntándose qué podría ocultar. Podría ser un cuadro, aunque dudaba que Gómez quisiera hablar de arte con él. Sin perder tiempo, Gómez tiró rápidamente de un cordón lateral y la tela se levantó y se enrolló suavemente hacia arriba. Ante los ojos de Luke aparecieron muchos rostros, tanto de hombres como de mujeres, algunos adultos, otros adolescentes y algunos niños. Debajo de cada rostro estaba el nombre de la persona. Un árbol genealógico, pensó Luke, dándose cuenta rápidamente de lo que estaba viendo. Era el árbol genealógico de la familia Addams. Cada miembro de la familia estaba representado en retratos detallados, con sus nombres cuidadosamente escritos en caligrafía gótica debajo de sus rostros. La disposición formaba una estructura que descendía desde los antepasados más antiguos hasta los miembros más recientes. Luke examinó el árbol, moviendo los ojos hacia arriba, hacia abajo, luego hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Había cientos de miembros en la familia y, en la parte inferior, pudo ver a Miércoles, Pugsley y los primos segundos de Miércoles, a quienes había conocido ese mismo día. Casi en la parte superior estaba Goody Addams. Aunque no era la más anciana de los Addams, estaba cerca de serlo. Luke calculó que los antepasados de los Addams debían remontarse al siglo XIV o XV. Justo cuando Luke estaba a punto de preguntar por qué Gómez le estaba mostrando el árbol genealógico de los Addams, se contuvo porque Gómez habló primero. Nuestro antepasado fundador tuvo 3 hijos. Uno de ellos era Abraham Addams. Yo provengo de esa rama, dijo Gómez, mirando hacia arriba, casi a la parte superior. Luke siguió su mirada y vio a un hombre barbudo con dientes amarillentos y una sonrisa torcida. Mi primo Octavius es descendiente de Alaric Addams, el hermano menor de Abraham. Por último, está Donovan, el menor de los 3 hermanos. Mi primo Id es descendiente de él, continuó Gómez, mientras Luke escuchaba atentamente y miraba el árbol genealógico, preguntándose si la mansión Poe en Boston tenía algo similar. Alaric Addams tenía una sonrisa leve y segura, con el pelo y la barba impecablemente arreglados. También parecía llevar un traje limpio, aunque solo se veía parcialmente. Donovan, por su parte, tenía un aspecto muy peculiar, ya que estaba completamente cubierto de pelo. Solo se le veían 2 pequeños orificios en lugar de ojos. Estas eran las 3 ramas principales de la familia Addams. Luke ahora entendía con mayor precisión cómo estaba estructurada la familia Addams. Una familia de psíquicos. Ningún libro ofrecía información clara sobre estos temas, y Edgar siempre había sido ambiguo, hablando con acertijos. Por lo que sabía, Octavius, el primo de Gómez, era el padre de los gemelos a los que Luke había golpeado. Aún no lo había conocido en persona. En cuanto a It, lo recordaba del programa. Era difícil olvidar a un humano cubierto de pelo. Al final de la breve explicación, que duró unos minutos, Luke se había hecho una idea aproximada de cuántos miembros componían actualmente la familia Addams. Esta información era crucial, ya que los Spellman probablemente tenían un número similar de miembros, quizás un poco más o un poco menos. Tienen más de 50 miembros, sin contar a Edward y otros que siguen vivos gracias a su pacto con el demonio mayor, pensó Luke, frunciendo ligeramente el ceño al darse cuenta de los números a los que se enfrentaba. Y eso sin incluir a los sirvientes bajo el mando de los Spellman, como Atlas, Amaranth y Deacon. Si cada rama principal de la familia tenía aproximadamente 20 miembros, esto implicaría un total de casi 60 miembros para los Addams, que tenían 3 ramas principales. En la rama de Gómez, la familia estaba formada por Miércoles, Gómez, Morticia, Pugsley, Fester y Eudora. Sin embargo, estos no eran todos los miembros. Los psíquicos solían tener vidas más largas que los normales, por lo que era habitual que los bisabuelos siguieran vivos. Teniendo esto en cuenta, y considerando que los psíquicos suelen tener 1 o 2 hijos, en un árbol genealógico que abarca unas 3 generaciones, podría haber casi 20 personas en cada rama familiar. Con los miembros aún vivos gracias a pactos demoníacos, más los sirvientes a su mando, los Spellman podrían tener alrededor de 100 miembros en sus filas. En comparación con los Poe, que solo estaban Neil y Natasha, era una situación desalentadora. Quizás sean menos, ya que estuvieron en una guerra, pensó Luke, tratando de ser más optimista. Al fin y al cabo, en la guerra contra los Poe, ellos también sufrieron pérdidas, las más recientes fueron Sabrina y Sebastian Spellman.
Gracias por enseñarme esto, dijo Luke con sinceridad. Ahora tenía una idea aproximada de la fuerza de los Spellman. Más de 50 psíquicos, eso no era poca cosa. En la lucha entre Edward y Elton, destruyeron una ciudad, y ni siquiera era su objetivo. Fueron daños colaterales, aunque eran los psíquicos más fuertes de sus respectivas familias. No es nada, respondió Gómez con una leve sonrisa, mientras la cortina volvía a cubrir el árbol genealógico. Después, se dirigieron al salón donde se celebraría la fiesta y el banquete en honor a Wednesday. Los pasillos que conducían a la sala estaban iluminados y decorados para la ocasión, creando un camino fácil de seguir para cualquiera. Mientras Luke caminaba con su suegro, miró la hora en su reloj de pulsera. Eran las 9:05 p.m. La fiesta ya debería haber comenzado. Me pregunto si me ayudaría en la guerra, pensó Luke. La persona cuya ayuda quería era Gómez. Su relación había mejorado mucho con el tiempo. Aparte de Wednesday, era con Gómez con quien pasaba más tiempo, ya fuera entrenando o hablando de diversos temas. También se enteró por Wednesday de que Gómez pertenecía al departamento de exterminio de demonios y que era muy probable que ocupara un puesto importante o que incluso fuera el líder. Por lo tanto, si Luke le decía que los Spellman hacían tratos con demonios, podría ser muy ventajoso para los Poe, siempre y cuando Gómez le creyera, ya que Luke no tenía pruebas concretas. La única prueba, si se le puede llamar así, es que Atlas y los demás intentaron revivir a Crackstone, un demonio normie. Aunque todos piensan que fue para matar a Luke, sí que empañó la reputación de los Spellman. Si Wednesday le creyó, ¿por qué no iba a creerle Gómez? Sin embargo, Luke apartó esos pensamientos. Lo mejor sería reunir pruebas sólidas y desenmascarar a los Spellman para que todos se centren en lugar de confiar solo en la confianza. Wednesday solo le creía porque confía en él, pero no todo el mundo hará lo mismo. Incluso la familia Umbrio, después de leer la carta póstuma de Sophie, se mostraron escépticos sobre los pactos con demonios de los Spellman, y aún no han tomado ninguna medida a pesar de haber leído la carta. Wednesday dijo que a su familia le encanta la guerra, y Luke no duda de que los Adams estén dispuestos a defenderlo. Lo invitaron a su casa sabiendo que los Spellman podrían atacarlos o volverse en su contra por protegerlo. Pero es diferente aceptar, sin ninguna prueba, que los Spellman hagan pactos con demonios, un tema tabú incluso para psíquicos que aman la brujería oscura como God y Adams y probablemente los Flump. Gómez abrió unas puertas dobles oscuras y entró en la habitación. Luke lo siguió y la vista que se le presentó lo tomó por sorpresa. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.